Y dale arriba, país, que son las 7 de la tarde, 9 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Hola, Está fresco, Polar. pachomba, te digo, ¿eh? Hola, Polar. Vos sabés que me diste un poco de culpa porque el viernes no viniste y dije, chau, le pegué el COVID a Marce. No. Por suerte no, por suerte no. Tampoco fue la viruela del mono, chicos, porque No. tuve una reacción alérgica y yo temí. Viste, uno teme, escuché tantas cosas y aparte Hay tanto bicho dando vueltas. Sí, Las claro. gripes, la del mono, la cuarta ola de COVID. No, estamos bien, dentro de todo medianamente. No, un alivio, sobre sanos todo no, primero porque... que estás acá y segundo que, viste, uno carga con eso, porque uno está contagiando y contagiándose todo el tiempo. Con todas las noticias que damos nosotros, como Pero bueno. te pasa a vos del otro lado, lo primero que pensás es, uy, tengo esto, tengo lo otro. No, por tranquilidad dentro de todo no fue tan grave. Nada que un decadrón no pueda solucionar. Te tenemos de vuelta felizmente. Gracias, Eddie. Hace mucho frío, ¿eh? A Mucho cuidarse frío, también. la ola polar dicen que va a durar durante toda la semana y no solo en Buenos Aires, ciudad, Buenos Aires, provincia, sino en gran parte del territorio nacional. Bueno, llegó el frío, se viene el invierno ya. Llegó el frío, no llegó el frío con las noticias, ¿sí? Vamos a arrancar ya con todas las noticias porque para que sepas tiene estas como 4 de las noticias más importantes del día. Y arrancamos con la primera, que tiene que ver con los dichos de Sergio Berni sobre algo que fue noticia este fin de semana. Otra vez la policía como centro de cuestionamiento. ¿Gatillo fácil? Bueno, en concreto hay policías que balearon a un rugbyer en Moreno. Una situación que hizo que el ministro Berni dijera que los policías actuaron de manera correcta. Vamos a estar desarrollando esta noticia hoy. Y lo anticipábamos la semana pasada que esta semana el caso Sebastián Villa, el jugador de Boca, acusado de violación y de intento de asesinato, iba a tener que pasar por determinadas medidas de prueba judicial. Ya está dada la orden para que se le haga a Villa un peritaje psiquiátrico que en tribunales genera mucha expectativa porque son una de las pruebas generadas por peritos oficiales que pueden llegar a revelar cosas que no se ven a simple vista. Absolutamente, Eddie. Algo que tampoco se ve a simple vista. Otra vez cuestionada la ley de salud mental y hoy hubo una disertación en la Comisión de Salud en el Senado en donde diputados y senadores escucharon una cruda realidad, la de una mamá que ya hemos conocido bastante. Es la mamá de Chano, esta estrella del rock, cantante argentino, autor, que hoy quebrada habló de la salud de su hijo, rompió el silencio. Recordemos que Chano la semana pasada una vez más fue internado y dijo sobre la internación de su hijo que es una medida para que se tome conciencia. Una mamá quebrada que dice que le cuesta mucho recibir el acompañamiento y el apoyo del Estado en esta misión que tiene, que es tratar de resguardar a su hijo de otra cosa que también es polémico y hay que cuestionar cómo se trata, que son las adicciones. Una enfermedad que no se cura, que siempre está esa tentación, y habló también de la marihuana. Esta noticia también la vamos a desarrollar hoy. Y la mamá de Chano también, Marce, con otra denuncia que involucra a la policía en el 911 por pedidos de asistencia que ella hizo y denunció que prácticamente le tomaron el pelo en el 911, la línea de emergencia a nivel nacional que coordina la Policía Federal y todas las policías del país. Cuarto tema, hablábamos de lo que vuelve a suceder. Volvió a salir el Cuervo Larroque y volvió a cuestionar la economía nacional, al ministro de Economía Nacional. La situación es muy compleja, dijo el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y figura de la Cámpora, volviendo a abrir una vez más este capítulo, esta saga interminable ya, del enfrentamiento entre el cristinismo y el albertismo, si es que este último sujeto existiese ya en la política en un argentina. ratito yo ya te lo vendo, ya que hablamos de economía, te voy a vender el dato del día. El dato del día tiene que ver con la inflación de mayo, pero además te voy a dar una pista un poquito, ya te aviso, con sabor amargo. ¿Ya tenés el número? Tengo el de junio también. Así que en un rato nada más vamos a estar hablando de economía porque los dichos de Larroque tienen esto detrás, ¿no? Las estadísticas que el gobierno tiene que comunicar y que nadie quiere ponerle la cara a esas malas noticias. Pero sí tenemos buenas caras porque están nuestros compañeros aquí, claro nuestros sí, bonitos, excelentes, los brillantes, los mejores columnistas del canal. Más o menos. Martín Angulo, Rosario Ayerdi, bonito, está? vive negro. Buenas Y noches. Darío Un día Ferrari. les voy a pedir que arranquen el programa. ¿Vieron como los monitos esos de hindúes? Ah, sí, que uno como se cosas tapa, así, se- sí. no, no. Ay, sí, me gusta ese. Hace en la con los pandereta. platillos el chingui chingui. No, uno se tapa los ojos, el otro Claro, los oídos, yo lo el sabía. otro la boca. Es como que, viste, acá no nos queremos enterar de Nada, determinadas nada. cosas, pero tan buenos periodistas hay en esa mesa que se terminan enterando de todo. Es lo que hay.
Pero bueno, con estas caras que tienen buena onda, que es lo que importa, ¿no? Después para lagrimear están las noticias. Con este frío. Vamos con una venta, uno cada uno de las noticias que van a desarrollar hoy. Bueno, vamos a contar cuándo entra en su etapa final uno de los juicios por uno de los hechos más trágicos de los últimos años en la Argentina, el derrumbe del boliche Vera. Vamos a estar contando en qué instancias está el juicio y cuándo se va a conocer dentro de muy poco el veredicto por ese caso. Rosario. Hoy las discusiones y las internas pasaron por el lado del PRO. ¿Por qué? Porque se volvieron a reunir. Vamos a contar qué es lo que pasó en ese almuerzo con un Mauricio Macri levantando cada vez más el perfil y el resto de los candidatos, muchos candidatos sentados en esa mesa, mirándolo un poco de reojo, ¿eh? Dari. Bueno, y vamos a estar hablando de, por lo pronto, elecciones en Colombia y un candidato muy particular que se coló en segunda vuelta. La sorpresa habla de el Milei colombiano, el Trump colombiano, con un personaje muy particular que vamos a estar desarrollando a lo largo del programa. Los fenómenos que se dan de la geopolítica, Eddie, que vos nos hacías reflexionar hace unas semanas, los movimientos que se dan, que en general no son aislados, ¿no? Esa reflexión, digo, a colación de esta noticia que dice... El salto de un lugar al otro, la primera vez que está ganando un izquierdista puro en Colombia. Pero bueno, hay que ver qué pasa, después nos va a contar Darío, claro, si pasa de la segunda vuelta. Y Rosario nos hablaba de candidatos, que está lleno de candidatos la oposición. La verdad que está lleno de candidatos el panorama, ya la campaña electoral, ya está. Nadie, Lo que se va a gastar nadie más dice... Bueno, no, falta mucho todavía. Falta mucho, hay una me da vergüenza difícil. Hablar de candidatura. No, Sí. ya está. Ahora, nunca un candidato que se instaló un año antes ganó la elección. Así que yo diría que no se apuren. Y eso es lo que le pasa también un poco a Horacio Rodríguez Larreta, que ve que hay algunos apurados y dice, yo me tengo que apurar, no me tengo que apurar. Sale corriendo por Mauricio Macri, pero cree que la carrera es larga, que esto es una maratón. Y es para todos esto, ¿eh? Acá nos dice Cari, nuestra productora, que es nuestra madre, porque ella emana la información y la vuelca, y nosotros la transmitimos nada más. Que mañana Rogerdi te va a traer para que vos lo veas un croquis, un cronograma de quién es quién en estas candidaturas que, como dice Eddie, ya se lanzaron. ¿Qué? Como un rompe... Che, yo no estoy escuchando nada acá, ¿eh? No escucho, no tengo audio. Y estamos trabajando en vivo y está Cristian Balbo, como lo anticipábamos, en Moreno, la clínica modelo de Moreno. Allí está este joven rugbyer que fue baleado por policías. ¿Qué fue lo que sucedió y el estado de salud? Toda la información de la mano de Cristian. Marcela, Eddie, están indignados los familiares de Tomás Kruger, este joven rugbyer de 19 años, después de escuchar las declaraciones del ministro de Seguridad, Sergio Berni, justificando el accionar de los efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Les cuento que Tomás está fuera de peligro, pero lo más probable es que quede con secuelas. Recordemos que él estaba estudiando educación física. 3 disparos recibió cuando estaba llegando a bordo de la camioneta de su padre al barrio privado en el que vive junto con su familia, con otros 4 hermanos. 2 disparos cada uno en uno de sus piernas y un tercer disparo en su brazo derecho que prácticamente quedó destrozado. Por eso ayer pasó por el quirófano para ver la posibilidad de colocarle una prótesis en su brazo y también en una de sus piernas, porque uno de los disparos también afectó sus tendones. Estuvimos conversando con Ignacio, uno de sus hermanos, también con sus compañeros del club Mariano Moreno. No pueden creer, habían jugado al rugby en la tarde del domingo, tuvieron el tercer tiempo, como se llama, con el otro equipo y después la cena. Y cuando regresó a su casa, pasó un semáforo en rojo, uno de los 5 semáforos que hay sobre la ruta provincial 7, de los cuales 3 están de manera intermitente amarillo, no funcionan. Los otros 2, por lo general, quienes habitan en esa zona, lo pasan en rojo. Acá con Eddie estábamos reflexionando sobre el accionar policial en función de los dichos de Berni. Tu descripción de lo que está pasando en ese hospital, o sea, la gravedad de cómo se está tratando a este paciente, da cuenta de que, evidentemente, obvio que hubo una falta, obvio que no está bien pasar en rojo. Ahora, terminar en una balacera por esa situación y con este riesgo de vida y, sobre todo, cómo termina este chico, porque si sobrevive va a terminar, como vos bien decías, con daños de por vida en su cuerpo, nos hace reflexionar sobre los dichos de Berni. Acá, Eddie, era uno de los temas del día, la frase del ministro Berni asegurando que el obrar policial fue el correcto.
Sí, escuchémoslo a Pero Bernie. vos sabés que Ahora sí, Sí. decí Cristian y escuchamos el tape de Bernie. No, quería decirles que la familia también está denunciando que le robaron, además de pegarle 3 disparos, le robaron 7.000 pesos que tenía en la camioneta. Oh. Y denuncia que esto fue efectuado por los propios policías que actuaron esa noche, con lo cual es más grave todavía Wow. la situación, Eddie. Tremendo. Cristian, una pregunta antes de ir a escuchar a Bernie y continuar con el tema. ¿La familia hizo denuncia sobre el atropello policial o todavía están esperando ver cómo dar sus próximos pasos? No, por supuesto hay denuncia, está en estos momentos trabajando la Policía Federal Argentina haciendo las pericias correspondientes, porque no fueron solo 3 disparos, recibió varios impactos de bala la camioneta. Cuando este joven, según manifiesta la familia, se asustó, tuvo miedo porque pensó que lo querían asaltar, por eso hizo marcha atrás y a partir de ahí se produjo esta balacera. La familia, por supuesto, también presentó la denuncia correspondiente, está esperando que se realicen las pericias para determinar por qué ocurrió un episodio de estas características, es decir, 3 disparos, el brazo derecho prácticamente destrozado de Tomás por el disparo que le efectuó uno de los 2 efectivos que ya fueron separados de la fuerza. Hablamos de un hombre y una mujer efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, Eddie, que fueron los que terminaron con esta situación, y con Tomás, que permanece aquí internado en la clínica Modelo de Morón, con un pronóstico favorable, aunque como bien dicen los médicos, con la posibilidad de quedar con secuelas a partir de las lesiones que recibió en sus 2 piernas y en uno de sus brazos. Hola. Vamos con Bernie y ya seguimos. Perfecto. Y la verdad que es muy dudosa la situación. Primero porque el vehículo se dio a la fuga. Sí. Y no es normal que cuando le dan la voz de alto un vehículo se vaya a la fuga, y lo siguieron 3 patrulleros. Evadió un control y fue perseguido por la policía, y no con un inmóvil, sino con 3, y que no dio obediencia a la intimación de parar. Debería haber parado. No voy a tomar ninguna medida con los efectivos hasta tanto el fiscal, que es quien lleva adelante la investigación, determine si hubo o no una mala praxis. Estamos hablando, yo no digo que fue o no una mala actuación policial, no lo puedo decir porque no estuve en el lugar y no tenemos cámaras. Lo que sí le puedo decir es que hubo un mal comportamiento de un ciudadano que debería haber parado cuando tendría que haber parado, que hizo que lo persiguieron 3 personas, y en la nocturnidad y en la oscuridad de la noche pudo haber, sin querer, haber hecho un movimiento en los cuales los 2 policías pensaron que estaban en peligro su vida. Bueno, escuchábamos recién, Eddie, la nocturnidad, no sé, no sabemos si acaba una ametralladora. Eso es insólito porque, en definitiva, incluso aunque puedan haber presumido de que el joven podía disparar o podía tener también armamento, por las dudas fue una balacera, le tiraron sin asco. Sí, digo. a mí me llama la atención esto de que los vidrios polarizados no te dejan ver lo que pasa dentro del auto, entonces como no ves lo que Por la pasa, duda le tiramos. tirás. Y es un poco Me raro. parece que no ese es el protocolo de la policía, ¿eh? No, además, La- primero, no estaba cometiendo ningún delito, a lo sumo cometió una infracción de tránsito. Pero además lo primero que hacen es chocar el auto cuando la camioneta estaba estacionada. O sea, el primer Sí, accionar y es en ese- chocar la camioneta. Y después de ese choque, ahí me parece que está por ahí lo más dudoso que plantea Bernie. ¿Por qué con un patrullero encima esta persona igual se escapa? Y en ese momento es donde vienen los disparos. A ver, acá vamos a hacer un Ahora. punto y vamos a escuchar la otra versión. Les propongo Sí. a mis compañeros, Eddie, escuchamos a ver qué dice la familia, el hermano de este joven. Los dichos del otro lado. Avante. Mi hermano estaba jugó al rugby, mi hermano. Estuvo toda la tarde ahí con los chicos, de los compañeros. Después estaban ahí los chicos. Él se vuelve a la casa a buscar ropa para salir porque estaba con la ropa de que jugó. Ropa y plata. Y sale del country y se dirigía nuevamente al club que estaban sus compañeros. Mi hermano pasa el semáforo en rojo, que yo creo que en una parte está mal, sí, y en otra parte yo creo que el que tenga algo para decir, que vaya y que se pare a esa hora en ese semáforo en rojo a ver qué le pasa. Sale él no ve de dónde sale la camioneta, pero una camioneta no tenía la luz de policía prendida primero. Mi hermano ve una camioneta que se le acerca y que le hace seña de luz. Mi hermano cuando hace marcha atrás y estaciona, el patrullero lo choca, él hace marcha atrás porque sigue con miedo de la situación y el policía le dispara. Primer disparo. Le dan 2 disparos ahí, uno en el brazo y otro en la pierna derecha. Mi hermano cuando recibe el impacto, que se hace marcha atrás, no podía levantar el brazo porque ya lo tenía destrozado. Llega a poner primera y se va desesperado, no hace ni 30 metros, que cae al zanjón
y se levanta de vuelta y ahí lo choca un patrullero que sí venía con las luces, como tenía que ser, como tienen que andar. Pero una vez que mi hermano ya estaba ahí, mi hermano ya había tenido la camioneta, todo. No tenía escapatoria, tenía 2 tiros y ahí le tiran otro tiro más que le pegan la pierna izquierda. Y los policías cuando se dieron cuenta que mi hermano vivía en el barrio, decían que la habían cagado, que no sabían qué iban a hacer. Semáforos en rojo en el Gran Buenos Aires. Vos y yo somos del GBA. Sí, hay semáforos donde ya la costumbre, la cultura dice, en este no paro, determinada hora Incluso del día hay y sobre distritos. todo de la Algunos noche. algunos intendentes levantan la mano, se hacen cargo de la inseguridad de la zona, Sí, claro. y directamente los ponen de manera intermitente. Claro, en La Plata pasa eso. Como que los desconectan. Después de las 12 de la noche, la verdad que plantea algo que nos pasa a todos los ciudadanos Sí, cuando tenemos que volver a la madrugada. No Después de estamos las 12 de la noche, justificando que quedan la maniobra intermitentes. sea No pasar está en bien rojo. pasar en rojo. No está bien No pasar está en bien, rojo. pero Pero igual los usos y costumbres en el Es lo que GBA sucede, es son lo que es pasar en sucede, rojo por los supuesto. semáforos que están en rojo a Bernie determinada habló hora. de que lo persiguieron durante 15 minutos al rugbyer que está ahora gravemente herido e internado. O sea, hay muchas cosas Bueno, que... no sabemos la alcoholemia todavía en Y efecto, no tenemos seguramente el resultado. formará Supongamos que el parte chico de- había tomado, supongamos que le dio miedo, supongamos que en esa situación aceleró Sí. y se quiso escapar. La Aún noche, así un estaba con una patrullero- balacera, Un ¿no? patrullero sin las luces. Por ahí 3 balazos, podés- piernas, lo brazos. podés confundir. Los miembros Bernie todos. no descartó que en la huida haya tirado algo del auto. No lo quiso asegurar. Pero bueno, nada. Como dijo también Bernie, hay una investigación judicial. Descartar algo como Tirar droga algo, o algo tirar- como armamento tirar o algo algo. robado. Tirar Ahí también algo. se ve en el video lo que dice el hermano del herido, ¿no? Que no estaban las luces No estaban las del, luces del del móvil patrullero, policial prendidas. Recién son los que llegan después Claro. de que ese primer móvil lo choca. Que no, ahí se ve. No tiene, no es un móvil que no tiene las sirenas encendidas, que son claramente identificatorias de un patrullero. Bueno, ¿no? ahí esa es otra falla, digo. Así como Totalmente, decimos que obvio. pasar en rojo está mal, ningún móvil policial puede estar sin Obvio. luces, muchachos, ningún auto de noche puede estar sin luces. 6 meses después del caso Lucas González, lo tocábamos el viernes en este mismo programa, gatillo fácil en la ciudad, en este caso en el Gran Buenos Aires. Vamos a ver, Marce, cómo continúa toda esta película. Vamos con otro tema. Llamo al 911. Pido por favor, la chica que me atiende me dice, ¿pero qué tiene tu hijo? Explícamelo. Como si yo fuera un médico, tuviera que decirle, le digo, mira, acá tengo un certificado de un médico que dice que mi hijo está en riesgo y necesito, ¿querés poner brote psicótico? Poné brote psicótico, lo que sea, pero vengan. Su psiquiatra me había dicho que diga eso. A los 10 minutos, en Twitter, esta chica, que es la que nos atiende el teléfono, las que nos tiene que contener, porque puedo ser yo que llamo por mi hijo, puedo tener un bebé ahogado en una pileta o un chico tirándose por un balcón. Esta persona, por decirle de alguna manera, pone en Twitter, me acaba de llamar la mamá de Chano al 911 y dice que está con un brote psicótico y no quiere que ingresen con armas. Si aparece en la tele mi audio, no me pidan autógrafos, haré. Esta es la persona que nos atiende el teléfono. Esta es la persona que yo llorando le pedía por favor que me mande una ambulancia. Esta persona que lejos de cuidar la confidencialidad mía y de mi hijo y de mi familia, pone en Twitter esto burlándose de lo que estábamos viviendo. Llamo al 911. La verdad que con Tremendo. escucharla ya es una invitación a la reflexión, porque se están cuestionando muchas cosas, entre ellas si esta es o no la ley de salud mental más propicia para el país que tenemos. Ahora, recién hablábamos del accionar policial. Fíjate vos, el accionar de algo que tiene que ser una asistencia de emergencia, el 911, Eddie. Sí, acá la polémica de este tuit, que es la que atiende el 911 y que la mamá de Chano dice poco menos que me tomaron el pelo. Y se lo tomaron. ¿De dónde es la recepción de esta llamada? ¿De dónde llama la mamá de Chano? Porque acá tenemos el procedimiento policial también. Sí, claro, obviamente. La mamá de Chano llama de Capital Federal. A mí lo que me dicen que en el 911 de la Ciudad de Buenos Aires no hay registro de este llamado.
De hecho, en el relato que hace la mamá de Chano también cuenta que su llamada al 911 la hace por sugerencia de un comisario de la policía bonaerense que le dice: usted tiene que internar a su hijo, está en un brote psicótico, llame al 911 para tener un refuerzo de seguridad que lo acompañe en esta situación. Ahora ella llamó al 911. ¿Del otro lado alguien atendió? Sí, claro, obviamente. ¿Quién fue esa persona? Todo... Está bien, el problema, vamos a hacer así porque los políticos se pasan la pelota. No es de la ciudad, dale. Igual, no es de la ciudad. Y entonces, igual ¿de te quién digo es? una cosa, todo lo que ocurre en el 911 queda grabado, todo. Pero hay una responsabilidad. Sí. Esta empleada. Sí. ¿Quién la empleó? ¿Quién le Acá paga hay un el sueldo? problema más grande Vamos que la ahí. General Paz, digamos. Claro, ¿no? Eddie, Bueno. ¿quién le paga el sueldo a esta empleada? Porque tenemos que ver si estos empleados, no estoy tampoco esmerilando a esta mujer, estoy diciendo qué tipo de formación tienen, a qué tipo de gente están contratando en un lugar en donde queman las papas siempre que se llame, porque nadie llama al Pero te digo, 911 parate, para contar pero una buena noticia. Aparte, equivocate, cualquiera se equivoca, ¿no? Pero después mandás esto, no te equivocás, te importa un pito. Esto es lo absolutamente lo que te obsceno. están diciendo. Tenemos a nuestro compañero amigo ya de la casa, Daniel Navarro, que es psiquiatra. Con él hemos debatido si estaba o no propicia la ley de salud mental que está en rigor. Y hoy también hemos sumado a la mesa de debate al licenciado Ángel Barraco, que además de ser psicólogo es redactor de la ley de salud mental de la ciudad de Buenos Aires. Los invitamos a este debate que se sumen, obviamente nosotros indignados por la reacción de esta empleada del 911, pero también indignados o doloridos porque una mamá tenga que estar en esta situación, exponiendo en el Senado algo que le ocurre en primera persona, pero que no es solo la mamá de Chano. Hay muchas mamás, muchos papás, muchos hermanos, hay muchos Chanos. Sí, la mamá de Chano estuvo en unas jornadas que organizó el senador Fayt, donde se le dio la oportunidad de participar, y también a nosotros, a Ángel y a mí. Y una persona, bueno, angustiada con un hijo con problemas, y yo hablaba con ella, hablamos. Yo le dije que el problema fue el mismo que recién, la brutalidad policial. Algo que se... Tratar a una persona con padecimientos mentales con un arma. Como un delincuente. Como un delincuente, pero se le disparó a 2 metros con un arma de fuego. Y acá alguien cruza en rojo y te disparan con arma. Entonces es lo mismo. ¿Cuál es el problema entonces? La falta de capacitación del personal policial. Por empezar, que está contraindicado. La que atendió esta llamada, ¿qué debería haber hecho? La que llamó hizo todo mal, ¿no? Pero ¿qué debería haber? Sí, en vez de mandar un Twitter para cagarse de risa, debía haber hecho otra cosa. ¿Qué? Y obviamente, perdón, Sí, obviamente que tiene que manejarse por un protocolo de intervención. O sea, todos quienes trabajamos en determinadas actividades, que tenemos vínculos con personas, y más en un caso de estas características, en primer lugar, que obviamente está flagrantemente dando cuenta de una intimidad que no debería haber hecho. Es como, yo lo tomo como si fuera una profesional que está contando, ¿no es cierto?, qué pasa con su paciente. Doctores, en su experiencia, porque muchas veces una persona que llama al 911 no sabe si a dónde va a ir la policía no sabe si es una persona que tiene un desborde psiquiátrico, un problema de consumo. En general, ¿las fuerzas de seguridad están preparadas para actuar en este tipo de casos? No, para nada. No, obviamente No, que no. está el caso de Palermo, en la Puerta de Malva, cuando el paciente psicótico que apuñaló al policía y el policía a su vez lo ultimó, bueno, ahí hubo una intervención policial totalmente desafortunada. Eran 4 policías, yo vi el video. Y hay un protocolo de intervención para las fuerzas de seguridad, que es la resolución 504 del 2013, donde ahí, yo le invito a que la lean, es un desarrollo, pero al pormenor, de todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Por ejemplo, un policía no debe pararse de frente a una persona con padecimiento mental, siempre en una posición de 45 grados, justamente. A todos nos puede pasar que tengamos que llamar al 911 por alguna situación Claro. X, incluso por una situación como esta, porque seguro. un vecino, un pariente o quien sea se desbordó, está fuera de sí y hay que tratar de contenerlo. ¿Cuáles son las preguntas que uno tiene que esperar que le hagan del 911 para saber que lo están atendiendo como corresponde? Bueno, obviamente ellos tienen digamos, están centralizando y deben descentralizar los llamados. De acuerdo a la característica de la urgencia, tienen que derivar. Bueno, ¿qué hace falta? Una ambulancia. No es lo mismo una ambulancia clínica que una cardiológica. Debería haber una ambulancia de emergencia psiquiátrica. O sea,
esto obviamente... La tan polémica ley dice eso, tiene que haber ambulancias de La ley emergencia no dice, psiquiátrica. porque la ley no puede reglamentar absolutamente todo. La ley da un marco donde después son los gobiernos y las jurisdicciones quienes deben desarrollar el mejor modelo de atención. Lo que pasa es que acá no encontramos con la mamá de Chano contó en su relato, ustedes estaban ahí, lo saben mejor que nosotros, fue desgarrador, escucharon, que un comisario de la zona de donde vive el hijo, en Encarnación de la Cruz, o por esa zona le dijo, dame una mano para poder proceder bien, llama al 911, así nos hacen el requerimiento a nosotros y nosotros vamos a buscarlo. Si esto fue así, ¿hizo bien ese comisario? No. En primer lugar, el protocolo dice que primero no puede intervenir si no se interviene al mismo tiempo el equipo interdisciplinario, ¿no es cierto? O sea, porque justamente lo que se trata de evitar es eso. O sea, el policía, por más que pueda estar, capacitado en este protocolo, que no lo están, indudablemente tiene que estar al lado alguien que pueda responder para ver... actuó como con buena onda, ¿no? Pero también hizo mal. Ahí fue el psiquiatra, por lo que se cuenta. Vamos a recrear, porque por ahí mucha gente, no se acuerda, discúlpame, yo ya les doy la palabra, pero imagino que mucha gente no se acuerda lo que pasó con Chano en esa primera vez en donde estamos mencionando, fue el caso ejemplo, porque no es Chano, sino que lamentablemente una figura popular una vez más puede ser un ejemplo. Cuando la mamá desesperada pide asistencia es porque él estaba en un brote producto de su enfermedad, que es lo que está transitando. Es una adicción. En una casa que está en el medio del campo, una casa familiar. La mamá, al observar que no lo podía contener con el familiar con el que estaba, deciden acudir a la asistencia médica, pero como también hubo una demora, deciden llamar al 911. Es un servicio de emergencia y es válido lo que hizo esta mamá. Lo que no puede suceder es el autorreproche que vemos en muchos familiares, como la mamá de Chano, de ¿qué hubiese pasado si no llamaba? Me siento culpable porque terminó mi hijo con un disparo debatiéndose entre la vida y la muerte. Ese policía que entra porque Chano estaba atrincherado, entre comillas, no quería salir de la casa, intercede y termina en un forcejeo y una balacera, porque por empezar sí se puso delante de Chano y Chano se quería defender. En su propio brote sintió que ese policía lo quería vulnerar y que le iba a hacer daño. Se quiso Chano defender y el policía, en vez de reducirlo o en vez de salir de la escena, le disparó. Pero no hubo un primer ataque. Chano creía que lo iban a atacar en su propio brote y en su propio delirio. Él sentía que lo estaban atacando. Entonces no era un delincuente, era una persona en pleno brote y un policía delante que no supo diferenciar que no era un delincuente. No se retira de la escena, avanza y quiere forcejear con una persona que está en un brote. Yo pongo esto en escena porque es muy fácil también delegar, si está escrito o no en la ley de salud mental, cómo tiene que ser el proceder, pero lo que no es fácil es hacerse cargo de quiénes están en este momento instruyendo a nuestros policías, porque también hay que pensar que esos policías salen a ganarse el pan y tal vez no tienen la instrucción necesaria y es necesario reformular qué tipo de aprendizaje tienen, que no es solamente manejar un armamento. Y no estamos hablando de cosas demasiado raras que puedan pasar, ¿no? Porque tenemos problemáticas de salud mental en la Argentina bastante visibles, ¿no? Ojalá el conflicto obviamente lo que pasó con Felipe Pettinato. Lo que pasa es que todos estos casos trascienden porque justamente tienen una trascendencia mediática. Pero yo hoy le planteaba a Marina, a la mamá de Chano, digo, es desgarrador, primero ya acá ni estoy discutiendo si la ley sí, si la ley no, sino toda la solidaridad y cómo apoyar, porque ella representa muchas voces de muchas madres, pero también pienso que cuando voy a una villa de emergencia, a un asentamiento, y pasa esto con la policía, mueren chicos que después no nos... Yo les quiero preguntar a los dos, sea, en primera persona, y ya le doy la palabra a Ro, discúlpame, Ro, pero ustedes están mencionando que pudieron tener a la mamá de Chano delante, que además es una valiente, porque en vez de esconderse está exponiendo su situación con total dolor en el Senado, para que no le pase a otras mamás que no tienen esa visibilidad pública. Si ustedes pudieron hablar con ella, si les contó algo más de esto que es tan desgarrador, que es ser mamá de una persona que tiene un problema en un país en donde, a veces nada colabora. Perdón, y alguien que sabe del asunto, porque no es solamente la mamá de un famoso, es psicóloga social ella también, ¿no? Ella es trabajadora Asistente social. Perdón, sí. Sí. No, lo que escuchamos ahí del relato de ella es que no era como se estaba hablando en los medios, sino que él intentó escapar.
Cuando vio que entraron 10 personas, 10 policías con ella, dijo, acá se viene. Entonces lo que él intentó fue escapar. Y ahí vaya a saber cómo fue la escena, porque estas son cuestiones que uno las puede intuir, pero no se pueden dirimir porque habrá que ver qué es lo que dijo el policía y qué es lo que declararon los que estaban como testigos. Ahora, yo creo que igual acá tenemos que, y esto es un poco lo que hablé con la mamá de Chano, me parece que el problema no es la ley, el problema es la claudicación del Estado. Hay una claudicación ética del Estado total y fenomenal. Que no hace lo correcto para aplicarla. Totalmente, porque ahora, la ley es una letra, ¿no es cierto? Que se puede cumplir o no cumplir, pero que el Ejecutivo, porque una vez que salió del Legislativo y se votó, y qué bárbaro, una ley que está verdaderamente muy reconocida, inclusive hasta los italianos me dijeron que van a reformar la ley 180 de Basaglia en base a nuestra ley. O sea, pero acá tenemos que hablar del Estado en su conjunto, porque estamos hablando lamentablemente del accionar de la policía, porque falló previamente, falló la justicia, porque usted decía, el policía estuvo mal en decirle que llame al 911, bueno, lo quiero ver, porque los policías tienen que actuar porque no hay una justicia que actúa cuando un familiar llama para decirle, por favor, que internen a sus hijos, hay psiquiatras que miran para otro lado, el sistema de salud falla constantemente, entonces miramos a la policía que es la única que llega en una situación de emergencia. Bueno, pero resulta que los casos de salud mental se están dirimiendo con la policía. Ese es el problema. Entonces, ¿Por quiere decir eso? que está trastocado el accionar. ¿Por qué pasa eso, Daniel? ¿Por qué pasa eso, Daniel? Y te lo pregunto como psiquiatra, que seguramente vos también te habrás cruzado con muchos policías y también verás cuán vulnerable es la formación de las policías, de la gente que también tiene que responder rápidamente en el SAME y tardan horas muchas veces. Discúlpenme, pero esto está sucediendo y es parte de lo que dice Rosario. Carece de formación para atender a una persona con padecimiento mental y más en estado ¿Y el sistema de salud mental? Y más en estado de crisis. El sistema de salud mental, ¿quién tendría que haber ido a hacerse cargo de la situación? El sistema de salud mental. En la provincia de Buenos Aires ocurrió porque además esto. estuvo Esto antes pasó en la provincia, en exaltación de la ¿Dónde está el equipo interdisciplinario y domiciliario? ¿Y dónde está, Exactamente, Ángel? ¿dónde estaba? No estaba. Por eso. ¿Existe error? No hay en todos los municipios. Existen, pero disculpen, yo desconozco este tema. Ya, no era la primera vez Todos que los estaba municipios internado. tienen que tener, depende de las provincias. Invitémonos a tener esta información. Hay un problema grave. La ley, o sea, plantea, digamos, la intervención desde muchas perspectivas, pero hay una inadecuación de la ley respecto del sistema sanitario. Un sistema sanitario que está doblemente, digamos así, fracturado o fragmentado. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la cuestión que por la reforma del Estado del 91, 92, o sea, se delegó en las provincias toda la intervención sobre salud y educación. Entonces, hay una jurisdicción, uno le dice a la nación, pero la nación dice no, dice responsabilidad de la provincia. Después la provincia también a su vez tiene otra jurisdicción que es municipal. Claro. Si yo tengo que atender en un sistema de atención primaria de la salud, la responsabilidad es municipal. Ahora, si es un hospital provincial, entonces se empieza a fracturar y yo no sé, es como... Pero además El gran hay bonete, otra el gran cuestión bonete. hay otra cuestión que tiene la ley. La ley de salud mental establece que la internación es lo último que se le debe aplicar a un paciente. Que previamente está el tratamiento ambulatorio, el tratamiento medio, toda una serie de tratamientos que la internación es lo último. Y además la ley establece que para que una persona sea internada tiene que haber un diagnóstico que marque que esa persona tiene un riesgo cierto, inminente, para sí y para terceros. Es decir, tiene que haber una serie... consentimiento? No, consentimiento no, porque si es involuntaria no hay consentimiento. Claro. Pero todo esto de un riesgo, la digamos, justicia. inclusive para la psiquiatría debe ser difícil, creo que lo hemos hablado, decir que es un riesgo inminente, que es un riesgo cierto para sí y para tercero, porque eso puede estar hoy, pero mañana no. O no puede estar hoy, pero mañana Pero sí. Martín, eso es clarísimo y quiero pasarle la pelota a Darío también, que se sume en esta conversación. Darío, vos también hiciste una comparación de cómo es el recorrido de la ley en otros países. A ver, no se dirime la ley en otros países. Acá nos estamos preguntando si es la ley. No, hay estamos otros tapando con países- esta discusión lo que en realidad tenemos que discutir también, que es la responsabilidad de los intendentes, de los gobernadores y ¿sabes qué? De los ministros a nivel nacional. ¿Estamos tapando acá? Mira, acá hay de todo. En su momento habíamos hecho el repaso de qué sucede en otros países. Digo, en otros países está un poco, hay, diría, mayor facilidad para que se interne una persona que está, de alguna manera puede ser
peligrosa para sí misma o para otros, digamos. Ahí hay todo un debate, lo hemos discutido acá con el doctor. Hay otros países, países de Europa, por ejemplo, los países nórdicos, donde la internación, vamos a decir, compulsiva, hay más herramientas, digamos, para que un psiquiatra pueda internar compulsivamente a alguien. Lo que ocurre acá, por lo menos en lo que dicen algunos psiquiatras, no todos, pero lo que dicen muchos psiquiatras, es que acá, justamente por esta cuestión que plantea Martín, de que tiene que ser el riesgo inminente, de toda una serie de condiciones que hacen muy difícil que se pueda ejecutar la decisión. Bueno, ahí hay todo un... ¿No estás de acuerdo vos, Daniel? No. Pero aparte, es obligación del psiquiatra internar a una persona que lo amerita. Porque si no van a venir las consecuencias. El sí, cuando esa persona tiene psiquiatra, porque bueno, sí, ese es otro tema también. De pocos casos. La falta de recursos que hay en salud mental. Eso es un tema claro y evidente. Bueno, Ángel lo marcaba en relación a esos chicos que están en una villa en situación de vulnerabilidad, no por estigmatizarlos, sino porque tal vez no tengan los recursos para poder incluso saber que necesitan un psiquiatra. ¿Cómo es eso? Porque pasa esto, cosas peores y nadie se entera. La ley determina un equipo interdisciplinario. Claro. Porque si seguimos basando que el psiquiatra es el responsable, estamos cambiando de vista el paradigma que se pretende. ¿Y por qué el cambio del concepto de peligrosidad por el de riesgo cierto inminente? Porque el concepto de peligrosidad fue el que alimentó durante más de 100 años justamente la lógica manicomial. Concepto de peligrosidad, como consecuencia de ello, necesidad de control social, el manicomio. Y el tercer elemento es creer la irreversibilidad del padecimiento. O sea, este es un tema que hay que tratar. Entonces, hablar de peligrosidad retroalimenta en el imaginario social que cualquier persona, que puede ser cualquiera de nosotros, atraviesa un padecimiento mental, automáticamente es peligroso. Y cuando vemos las estadísticas, los delitos o los crímenes cometidos por personas atravesadas por padecimiento mental, es el 0, el resto, el 99 punto y pico, lo cometieron los supuestos normales. Entonces tenemos que empezar a hablar sobre un piso firme y no interpretar mal la ley. Igual, pero hablando de peligrosidad, discúlpame Dari, pero hablando de peligrosidad, tenemos nosotros un caso que no es de la Argentina, felizmente, pero es el caso Texas, ¿no? Pero que llegó el debate a la Argentina. Por un lado, alguien de los que nos está viendo puede decir, bueno, pero el tema de salud mental no nos afecta tanto a todos. Me gustaría que cuantifiquen un poco de qué hablamos cuando estamos hablando de salud mental en la Argentina, más allá de lo que no funciona institucionalmente. Y después, si en esas condiciones de salud mental en que está el país, y ustedes nos van a decir, ¿es razonable meter la discusión de que todos andemos armados teóricamente en defensa propia? Es una locura. Es una locura plantear que la solución a la violencia es más violencia. Cuando precisan... Bueno, el propio presidente de Estados Unidos lo dice. Paremos con armarnos porque realmente cualquiera va en Estados Unidos, va y compra un fusil, no un arma, un fusil automático. Es un discurso Ahora, ¿el riesgo es mayor en una sociedad donde hay más problemas de salud mental? El tema que, digamos, ¿cómo se puede discernir si hay más problemas? Claro, yo creo que hay sistemas... Por eso les pregunto a ustedes que tienen estadísticas. Hay sistemas que actúan sobre un sujeto en un momento histórico, en un momento dado. Lo que pasa en Estados Unidos, que se arme la gente, tiene que ver con una ideología en la cual yo estoy habilitado supuestamente a defenderme del otro que es peligroso, que puede ser agresor y que lamentablemente está atravesado por cuestiones racistas. Porque siempre la terminan pagando los negros, los latinos. O sea, en la Argentina, ¿cuál sería el riesgo? Yo lo homologaría con el tema de la violencia de género. Claro. O sea, hay frustración, hay agresión, el sistema nos está alienando a todos. O sea, toda la presión que recibimos en la sociedad, por lo económico, por lo político, indudablemente va generando y va afectando a la salud mental y vemos reacciones que uno dice, no puede ser.
él le decía a la mamá de Chano, no puedo creer que un policía entró y hizo eso. Bueno, estamos viendo... Que es lo que quiso evitar ahora, Claro, ¿no? por Llamando supuesto. al policía, llamando al servicio, llamando al Y policía, además que los para papás- que no volviera a la cana con armas Eddie, los ostensibles. papás, los hermanos, los familiares, los amigos que no saben cómo manejar esa situación, después se sienten culpables porque dicen, al final lo puse yo en riesgo de vida, si no hubiera venido el Sí, policía... la macana me la mandé yo. Exacto, y eso es injusto, que un familiar se sienta injusto de hacer lo que está bien hacer, que es acudir a alguien que se supone está preparado para manejar eso. Yo quiero volver sobre esto que está diciendo Eddie, porque me parece que este debate no solo llegó a Argentina como una noticia, llegó como un debate de la mano también de un candidato a presidente. Milei dijo que estaba a favor de la libre portación de armas y acá se armó un revuelo en redes sociales porque hay mucha gente que levanta la mano y dice, yo creo lo mismo que Milei. ¿Cómo lo toman ustedes en este país? Ya no vamos a Estados Unidos, ahora volvamos a Argentina. Este país, ¿cómo está en salud mental para propiciar este tipo de cambios? Yo no diría el país, yo diría algunos que tienen cierta representación social, comunicacional. Porque Milei, ¿a quiénes representa? Vi una encuesta en el programa que él había estado y el 60% había votado que sí se armaría y el 40% que no. Creo que estamos en camino a perder un equilibrio que indudablemente nos pone en riesgo a todo, porque el que tiene un arma, vamos a suponer, un roce entre coches en la calle, y todo siempre se dirime desde una perspectiva de poder. Si tengo razón yo, o como el abogado ese que agarró al muchacho con la moto porque le había tocado el espejo y le tiró la camioneta encima, ¿se acuerdan? Sí, o sea, Ángel, me parece hay un que hay que montón tener de cuidado estas, ¿eh? porque las armas pueden Sí, ser sí. diversas. Un karateca puede él cometer mismo es un arma. Claro, una violencia de género, y a lo mejor el que tiene un arma está todavía mucho más, digamos así, Exacerbado. predispuesto. ¿Cuáles son los diques de contención? Porque lo que tenemos que ver es pulsionalmente que nosotros tenemos como civilización diques de contención. O sea, es la introyección de la norma. No matarás, o sea, puede ser religioso, puede ser filosófico, pero si no tenemos un orden moral que a su vez deviene en ético de cada uno como sujeto, como la subjetividad que porto, obviamente es la responsabilidad. Acá se dio en este programa hace unos días nada más, una pensadora planteó, no importa quién, pero digo, planteó algo sobre la mesa que a mí por lo menos Eddie me dejó dando vueltas la cabeza, que es que estamos enfrentando una sociedad con inseguridad moral. ¿Ustedes lo están viendo así? ¿Se han corrido y se están cuestionando todas las normas? Y están cayendo los valores de manera impresionante. O sea, la economía ha subordinado tanto, no solo a la política, sino al resto de los valores. Hoy es la mercancía y no es la solidaridad. Hoy es el mercado y no es el Estado. O sea, todo esto es producto de los últimos, desde la dictadura militar para acá, o sea, se ha generado una subjetividad que indudablemente se mueve entre el terror y la desesperación o la paranoia, la persecución. Déjame ¿no? que vuelva a bajar el caso Chano más a lo real, al zócalo de la vida cotidiana. Hace un tiempo, después de haber tenido el alta, después del episodio de las balas y toda la cuestión, hace muy poco fue invitado a un casamiento muy importante, el casamiento de la nata. Sí. ¿No? Yo le preguntaba a un profesional el otro día, ¿es recomendable para una persona en este estado de salud mental que se lo invite a una fiesta con tanta gente, donde va a haber consumo de alcohol, seguramente, no sabemos qué otro tipo de consumos, dentro de lo que uno puede hacer para preservar la salud de una persona en estas condiciones? ¿Es recomendable invitarlo a una fiesta de esas características? No, evidentemente que no. Yo, si fuera paciente mío, le diría, tratá de alejarte de esos lugares donde hay alcohol y drogas. Es la primera observación, indicación que uno hace. Un paciente que acaba de salir de la terapia intensiva porque fue baleado en medio de una crisis psicótica, porque no es que él sea psicótico, las drogas le provocan un estado psicótico. Eso también hay que advertirlo a los jóvenes. La droga provoca locura. La droga provoca situaciones donde uno se siente perseguido, Doctor, se siente angustiado. voy a poner sobre la mesa una droga que lamentablemente se habla poco, pero es de muy uso común, y hoy la mamá de Chano la puso en debate, que es la marihuana. Porque está generalizado que no pasa nada. No pasa nada con la marihuana. Y la mamá de Chano habló en primera instancia de la marihuana, no fue directo a la cocaína. Sí, pero yo creo que hay una droga mucho más importante, que es el alcohol. Los argentinos tuvimos
la valentía de prohibir la publicidad del tabaco. Un día vamos a tener que prohibir la publicidad del alcohol. El alcohol es la droga que más se vende y de venta libre. No hay adolescente que no vaya a una fiesta con alcohol. Y es una droga que provoca dependencia física. De eso también hay que hablar. Absolutamente de Porque acuerdo. aquellos que dicen que es la bebida del encuentro, no. No, es la puerta de entrada. O sea, es la puerta de entrada. Y sobre todo para los más Se hace chicos. la previa y después de ahí sigue. Y todo Entonces, lo que pasa es que es una droga socialmente aceptada. ¿Por qué? Porque hay una cuestión económica, indudablemente. Porque tal como dice Daniel, no se concibe que haya una libertad a nivel de pasar tanta propaganda incentivando. Sí, Y respecto a la pregunta de Eddie, económica y cultural, ¿no? Por eso Sí, la conversación es larga y tendríamos que dedicarle algunos otros programas a este tema. Es más peligroso el alcohol que la marihuana. Primero, por la cantidad de gente que lo toma. Segundo, porque es venta libre. Tercero, porque los episodios de violencia familiar o violencia doméstica o violencia contra la mujer están todos regados por alcohol. Un gran porcentaje. Hay una muerte por día. En de una Argentina. mujer. y la segunda droga son los psicofármacos, Claro, y la otra droga son los psicofármacos. que no hay un descontrol. Es el país que consume en el mundo, uno de los que más consume psicofármacos. O sea que también habría que hablar de las drogas legales. Vamos a hacer nos comprometemos en Para que Sepas hacer un programa sobre eso también y los vamos a volver a invitar porque obviamente hoy lo urgente y lo que tiene que ver con la noticia es porque nos dio mucho dolor escuchar a una mamá en esta situación y porque además vamos a volver a insistir en Para que Sepas. Acá hay mucha gente que se tiene que hacer cargo. Hay una ley, si hay que debatirla, bárbaro. Pero la ley está mal aplicada también porque hay otros estadios del Estado que no están haciendo su trabajo. Gracias Ángel, gracias Daniel por participar de Para que Sepas, por exponer esto y sobre todo a vos que estás del otro lado, que tenés un familiar en esa situación. Sabé que desde este lugar, en Para que Sepas, nos vamos a seguir ocupando del tema. Dari, tenemos un giro noticioso porque hay elecciones en Colombia que fueron se ayer las vienen elecciones, la primera bravas. vuelta electoral en Colombia. Me parece que hay que mirar muy de cerca lo que pasó ayer en Colombia. Primera vuelta, se esperaba, el favorito era Gustavo Petro, ex guerrillero, que en 1990 ya dejó las armas, en 2019 era el movimiento en el que estaba, en su momento muy vinculado a Hugo Chávez, amigo de Chávez, que fue moderando su discurso y termina claramente como el que lideró durante toda la campaña las encuestas. Sale primero con el 40% de los votos. A 10, digamos, de los 50 necesarios para evitar la segunda vuelta. ¿Quién se esperaba que fuera el segundo? Fico Gutiérrez, un liberal, un candidato de derecha convencional, tradicional, que venía segundo durante toda la campaña. Pero, sorpresivamente, termina segundo con 28%, a 12 puntos de ventaja, el señor Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, alguien que podemos bautizar como un Milei colombiano. A veces lo vinculan con Donald Trump, un Trump colombiano, un personaje muy particular. Más Trump que Milei, ¿no? Porque lo dobla en edad, más o menos. Por la edad, sin duda. Por la edad y el aspecto, sin duda. ¿Sí? En este momento Milei se está quemando las manos de escucharte. Tiene 77 ¿cómo años. vienen las modas también Hay que despeinarlo a don Rodolfo, me parece. Eddie, de los, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero digo, qué jóvenes que están los políticos que ya pasaron a la tercera edad, que tienen ganas de seguir en la política y ocupando roles tan desgastantes de lo físico. Yo lo veía con Lula, más o menos está en la misma edad. Acá hay una diferencia central. Entró superando los 70 a la política, este señor. No es un político de carrera, es un outsider total. Es nuevo, es de los nuevos. Es con un outsider 77 años, completo, es nuevo. Que tiene como única experiencia política haber sido alcalde de la ciudad de Bucaramanga, pero en 2016 recién arrancó como alcalde, cuando ya tenía 73 años. Es ingeniero, es de una empresa constructora. Y hay que escuchar el discurso que tiene el señor Hernández, porque es un discurso muy difícil de clasificar políticamente, si es de derecha, si es de izquierda. ¿Por qué? Porque el eje es corrupción, 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 corrupción. Los políticos son todos corruptos, todos, del primero al La último, casta. como dijo en su... Pero espera, es esencialmente el discurso de la casta sin utilizar la palabra Hay algo casta. ecléptico, perdón, pero mirá las imágenes, pone las Cari de nuevo, porque esto también tiene que ver con la comunicación política y lo quiero analizar también con Dari y Ro. Fíjate esa imagen, es el día de ayer. Bueno, Ana María. Ahí se decía, hay que despeinarlo, ahí se despeinó un poco, ¿no? Está Ahora, desnudo. este personaje que tiene este partido anticorrupción, Exactamente, tiene Liga causa se de llama. corrupción como intendente de Tiene una Bucaramanga causa de porque le corrupción. dio obras a su hijo, ¿no? Exactamente, por haberle dado obras, se sospecha que le dio obras a un
alguien muy cercano, exactamente. Es una de las cuestiones que siempre se la marcó durante toda la campaña. Bueno, pero vos haces un discurso anticorrupción y estás sospechado. Bueno, ahora hay propuestas que él hace que son muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, él habla, bueno, a favor del libre comercio, la idea de, por un lado, bueno, que hay que bajar los impuestos, que hay que hacer un ajuste draconiano, dice, sobre el gasto político, ahí muy en la línea de Milei, vender todos los autos. Él dice que va a donar su salario como presidente si es que gana, quizás lo termina sorteando como Milei, pero por ejemplo tiene propuestas como sustitución de importaciones, ¿no? Un control del... Para el otro lado. Exactamente, para el otro, sustitución de importaciones. ¿Sabes qué dice para las drogas? Obviamente le preguntan, Moni, ¿cuál es tu política para la droga? Estás hablando de Colombia, un país Colombia, ¿no? donde el narcotráfico sigue teniendo mucho peso, aún después de la desmovilización de gran parte de la FARC. Dice, bueno, el problema acá con las drogas es la demanda. Mientras siga habiendo demanda de droga de Estados Unidos, va a seguir habiendo problemas con el narcotráfico. También lo analiza desde un modo de modelo económico, ¿no? Legalización. Que el Estado provea cocaína, esto es textual, que el Estado provea cocaína a las personas adictas, y de esa manera se va a desarticular, digamos, el mercado del... Jaime Durán Barba, el que fue consultor, inventor, entre comillas, de Mauricio Macri como candidato a jefe de gobierno y a presidente, lo definía anticipando que lo más probable era que entrara al balotaje este fin de semana en una columna, lo definía a este hombre como un viejo cascarrabias. Bueno, tiene antecedente de haberle pegado una cachetada, por ejemplo, a un concejal, ¿no? Mira. Cuando le preguntan, pero no, vas a tener minoría en el Congreso, ¿cómo vas a hacer? Escrache. A cada congresista que no vote mis leyes le voy a poner una foto, voy a decirle públicamente en una conferencia de prensa, este señor no está votando la ley, está en contra del Estado y del desarrollo. ¿Qué chance tiene este hombre de ganar? Porque salió lejos del primero, pero por afuera del primero están todos los demás. ¿Quién te dije que estaba como era el favorito a salir segundo? Fico Gutiérrez, el candidato apoyado por el uribismo, digamos, el establishment. Sacó el 20% de los votos. Ya se lo dio. Ya se lo dio y sacó el 20% de los votos. Es decir, si se trasladaran todos los votos de él, estaría superándolo a Petro. Entonces, un Petro que se creía en los últimos días se había envalentonado con ganar en primera vuelta y no lo consiguió. Y quedó a 10 puntos de la segunda vuelta. Entonces, son 12 puntos de ventaja, pero si tiene los más de 20 que sacó, en realidad 24 puntos sacó Fico Gutiérrez, podría llegar a los 50, con lo cual, cuidado, 19 de junio va a ser el balotaje. Pero este señor, que, insisto, es casi delirante a veces el discurso, puede llegar a ser presidente de Colombia. Hoy leía en Facebook a un consultor político argentino, a alguien que yo quiero mucho, se llama José Luis Lamana, y que viendo los títulos de estos, del triunfo del candidato de la izquierda colombiano, decía, mostrando los títulos de Clarín, de La Nación y de algún otro medio, decía... Mira vos cómo le decimos ex guerrillero para que quede claro. Y acá, por ejemplo, a Patricia Bullrich nunca le pondríamos ex montonera. Correcto. ¿No? Sí. Sí. Bueno, es una cuestión para la reflexión. A veces se ha debatido. En los títulos de los diarios no, ¿eh? Uno lo que piensa, yo digo, ¿no? Después de escucharlos a ustedes, digo, evidentemente no es solo Argentina. Hay muchas sociedades, por eso me gustó la reflexión que vos hiciste hace unas semanas. Hay muchas sociedades que están experimentando esta misma cuestión de que se está exacerbando la cosa y aparecen los outsiders con discursos que son extrafalarios por momentos / bizarros, pero que prenden fuerte en la sociedad. Pero hay que tenerlo presente. Con las elecciones que están ganando la izquierda, porque eso mira mucho el kirchnerismo. Chile, que está pasando también ahora en Colombia. ¿Y qué pasa con el macrismo? Porque vos tenés información debajo del brazo, trajiste un pano. Sí, porque hay muchos panes, porque hoy se juntaron de vuelta los dirigentes del PRO. Si hay algo que sobra en el PRO, son candidatos a presidentes, por ejemplo. Estaban hoy reunidos. Pensé que ibas a decir almuerzos. Bueno, seguramente también. Mauricio Macri, que está con un perfil muy alto y que todos ya lo ven como posible candidato. Y si no es candidato, como el que va a señalar con el dedo a quién puede llegar a ser el candidato del PRO. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y también María Eugenia Vidal, que la posicionó Macri como candidata, sentados en la mesa. También había candidatos bonaerenses. Diego Santilli, Cristian Ritondo y un candidato de la ciudad, Jorge Macri, entre otros. A ver, ahí Mauricio Macri protagonizó el almuerzo pidiendo, primero que nada, un plan económico de unidad, dice, ¿no? Porque ve distintos caminos que puede llegar a tomar Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri. Él dice que tenemos que explicar lo que nosotros vamos a hacer en 2023 si ganamos,
pongámonos de acuerdo. Hoy hay distintos economistas trabajando para el PRO, Hernán Lacunza, Guido Sanleris, también está Luciano Laspina. Bueno, que se pongan de acuerdo y presentemos un plan conjunto, sí, de lo que vamos a hacer en 2023. entre ellos De hecho, tienen están una trabajando mirada. juntos los economistas, no sé Sí. qué saben ustedes. Yo no sé si tienen una misma mirada. Claro. ¿No? Porque está difícil, y en un ratito, por ejemplo, vamos a tocar el tema tarifas. Está difícil, cuando vos ves el diagnóstico, ponerse de acuerdo en lo que hay que hacer versus lo que después la política te deja hacer. Porque cuando los políticos se sientan en el sillón a tomar decisiones, hay malas noticias que no les gusta dar. Ahora, yo te pregunto, Ro, en ese almuerzo, ¿se pusieron de acuerdo en que lo que pasó antes, que fue escondamos el diagnóstico porque es demasiado fuerte, la sociedad no está preparada? Ellos creían que ese fue el error, que tendrían que haber contado lo que encontraron. Ellos dicen eso, es el relato del macrismo. No fue mal porque nosotros nos dijimos de entrada lo que encontramos. Y si hubiésemos dicho lo que encontrábamos de entrada, tal vez tendríamos que haber contado de verdad lo que había que hacer. A pesar de que instalaron la pesada herencia, ¿no? Por Porque eso, recordemos digo, que la pesada herencia siempre siempre estuvo y siempre se contó. Pero bueno, eso es la diferencia que dicen con respecto al 2019, que además dicen, no estábamos preparados, no sabíamos si íbamos, en 2015 en realidad, si íbamos a ganar la elección o no, ahora tenemos que contar todo. Y otra cosa, ¿tenemos que ¿saben a contar todo? quiénes? Sí. Apa. ¿Saben a quién ven de candidato en el radicalismo presidente? En el PRO, no estamos diciendo que vaya a ser y que quede. Pero ¿saben a quiénes ven ¿A quién? hoy en la mesa? A Facundo Manes. Ellos dicen que creen que compraron Facundo Manes. Manes finalmente... ¿Qué ibas a decir Morales? No, ¿viste? No eligieron a Morales y están convencidos de que finalmente Facundo Manes va a ser el candidato del radicalismo que va a Morales, competir en esta misma mesa contra acá, ellos. nos dijo, yo quiero. Sí. Y yo trabajo para eso. Bueno. Muy honestamente, dijo, como político trabajo para esa construcción. La ¿Qué le base van a de- decir la ahora? base de votos que Manes sacó en la provincia de Buenos Aires es un piso alto. Yo diría lo que tiene y lo que le falta a Manes, ¿no? Porque lo que tiene es mucha visión, mucha predicamento en sectores sociales medios, medio altos, medio bajos también. Y después de lo que carece es de estructura. Entonces también es un poquito más fácil, entre comillas, aunque sea de manejar. En esto de la posibilidad de ponerse de acuerdo en un plan económico, yo ayer lo escuchaba a Jorge Macri planteando, bueno, porque lo que estamos ofreciendo nosotros son miradas que no son tan distintas las unas de las otras. Y yo me quedé mirando como diciendo, estoy viendo el mismo canal que Jorge Macri, me parece que no. Y después me vino a la cabeza lo que dijo Patricia Bullrich el fin de semana. Horacio Rodríguez Larreta, la campaña no se hace con el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Chan, chan. Plin, o sea, eso es un tiro a la línea de flotación y que tiene incidencia en la economía. No, sobre todo, Porque pero más cuánto vale. cuesta una campaña electoral y lo que está diciendo la presidenta del PRO es que el jefe de gobierno porteño estaría pensando en usar, si no usando los fondos Y es que corre de la con ciudad de Buenos Aires desventaja. en su campaña Eddie, electoral. eso es una grave acusación, Rosario, de si un Gravísimo. jefe comunal o un gobernador utiliza los Bueno, fondos ¿se acuerdan, para ¿se una acuerdan campaña? que Es un Manes lo escándalo. dijo también? Manes lo dijo también en la campaña anterior por la campaña de Santilli que habían salido en contra. Claro. Por eso estos Pero- cruces recién empiezan, porque obviamente Patricia Bullrich está en desventaja, como están en desventaja en todos los que son la oposición. En este sentido, justo Patricia Bullrich, porque no tiene la estructura del gobierno Pero de la espera, ciudad. Ro, desventaja, pero Martín, si lo expone en la esfera Sí, de pero no lo público, no lo está va- denunciando. Pero no lo... No, eso nunca- es la mano Se en le la está lata. advirtiendo, ¿no? Eso es la mano a la lata Pero lo está para diciendo- la corona, Pero- para Eddie lo la denuncia. campaña. ¿No es lo que hizo siempre la política? ¿Qué cosa? Usar los fondos públicos Claro. para el propio bien. Obvio. Ah, sí, claro. No, para Que las campañas electorales. Ya ni nos asusta, por ejemplo, ver publicidades en plena campaña electoral que en realidad pueden ¿Por no, qué no te están reís, Darío? permitidas, ver Sí, carteles. porque es lo más. La verdad es que es lo que se hace, lo que hacen todos, Claro. digamos. Por algo tiene tanta ventaja el oficialismo, digamos. De hecho, por se eso tuvo- es tan difícil que pierda un En oficialismo. alguna también. medida hubo casos que se tuvieron que regular. Por ejemplo, Pará, porque tienen más plata. Y claro, Tiene mucha más plata. se tuvo que regular que creo que son 15 días antes de cada elección, no se pueden hacer inauguración de obras por parte de los gobiernos. Porque Que ahí las corría. hacen igual, ¿eh? No, las las hacen. dibujan, Está bien, las la dibujan. hacen, sí. Pero siempre Hacen los actos que en el marco de... Claro. Siempre los Y oficialismos. digamos que no pasa solo en Argentina, digo, es un fenómeno Claro. Ah, me deja más mundial. tranquilo. No digamos. me, no me digan que esas declaraciones de Patricia Bullrich no están Es a una un bomba. tris de denuncia judicial. Lo es, porque de hecho, si un fiscal, perdón, ahí te invito a vos, Martín. Bueno, no te Porque rías. después no lo- pero Pará, ¿sabes lo que vamos pasa? a lo Bueno, serio, no, no debería pero- suceder. no, pero ¿sabes lo que Señora, pasa? venga, usted tiene información, No lo- soy pero fiscal. después no lo denuncian. Esto es lo mismo que Claro. pasa el día de las elecciones. Nos robaron boletas en tal lugar. ¿Hicieron la denuncia? No, no la hicimos. Bueno, entonces, digo, es más el juego
de la política, de lo mediático, de avisar, de mirá que te estoy mirando. Sí, por ahora pero es si saben algo, Bullrich, tienen que ir a Bullrich hacerlo. metiéndose en la dimensión Milei de denunciar al larretismo que, como parte de la casta, utiliza los fondos Claro, hay una públicos cosa para hacer de política. outsider ahí dentro, ¿no? Y sí. De insider que se hace el outsider. ¿Sabés también a en quién esa me hace denuncia. acordar, obvio. Dari? Eddie me hace acordar en su momento a Carrió, que Bueno. denunciaba tantas cosas públicamente, después no sé cuántas Pero Martín Carrió terminaban en la justicia. es una de las que más llevó a la justicia sus denuncias públicas. Pero con los funcionarios del gobierno en el que Claro, pertenecía. Ahora, ¿cómo la...? bueno, por ahí, Vos sabés que por a ahí mí, eso a mí no me gusta Eso dividir digo. el, Por ahí eso el no. mundo y el esquema así taxativamente en izquierda y derecha porque creo que no tiene demasiado que ver con la realidad. Por lo menos la división clásica del siglo XX. Pero cómo... Es más fácil, eso sí, es más fácil decir izquierda y derecha porque se te entiende más rápido. ¿Cómo se quedó la derecha con la bandera anticorrupción, no? Sí. Sí. Y la izquierda no habla de eso. No sé qué pasa con la izquierda, Ro. ¿Qué está pasando con los No, representantes de izquierda? La izquierda, primero, o sea, la campaña las hacen en años electorales, y de todos modos está creciendo en Argentina. Obviamente que lo que más creció en los últimos tiempos fue la derecha, sin lugar a dudas, cuando uno ve personajes como Milei y demás, a todos lleva hacia la derecha, porque todos quieren esos votos, pero lo cierto es que en Argentina se ven cada vez más bancas, sobre todo, ¿no? En años que son legislativos y demás, a dirigentes de izquierda que Zamora logran me llegar. parece que en alguna época había logrado Sí. desde la izquierda Pero ¿cuántos acaparar años con el pasaron? discurso Tiene razón, Eddie. anticorrupción, ¿no? ¿Cuánto pasó ya de Un eso? montón, pero por ejemplo en esta última elección la izquierda sacó concejales en La Matanza. Claro. Un lugar en el que Que era nunca... imposible penetrar. Claro, es cierto, un concejal. Pero tiene un crecimiento... Casi más segunda paulatino. fuerza, casi segunda fuerza en Jujuy. Ahora, Claro. dijimos corrupción Sí. y Sí, señor. volvió Centeno. No. Sí. Volvió Volvió Centeno. Centeno. El Temporada chofer número de las ¿cuánto? coimas, el del cuadernito. ¿Cuánto vamos ya con esa causa? Quiero resolución. 2018 empezó la causa, agosto del 2018. ¿Por qué hoy Centeno es noticia? Oscar Centeno, chofer del Ministerio de Planificación Federal, que anotaba en sus cuadernos todos los viajes que hacía, en los que relataba cómo funcionarios del Ministerio de Planificación iban a buscar coimas a empresarios que tenían negocios en la obra pública durante el kirchnerismo. ¿Qué pasó con Centeno? A través de su defensor oficial se presentó en tribunales y dijo: yo quiero saber si los cuadernos que yo escribí son los mismos que tienen ustedes en la causa. ¿Qué? ¿Y cómo no lo sabe todavía? Si salieron en todos lados, Martín. Él dice, yo ¿Qué quiero eran, fotocopias al yo final? quiero saber. Bueno, hay todo un ida y vuelta. ¿Por qué? Porque Centeno dijo en su momento que él los había quemado. Primero había dicho que no los tenía. Pero no era más de uno. Son Porque se quemó una 8, parte y la otra. 8. Por eso. 8 cuadernos. Esa Eran los que él cremación no escribió. era de algunos cuerpos y otros quedaban y lo que salió a Pasa la que se luz habían fue lo sacado que se quedó. fotos, ¿no? De los... Claro. No, lo primero que se entregó a la justicia fueron fotocopias de los cuadernos. Nuestro colega, el periodista de La Nación, Diego Cabot, dijo: me hicieron llegar los originales, nosotros en nuestra investigación los fotocopiamos, esto es lo que vengo a entregar en la justicia. Después los cuadernos, dijo Centeno, me los devolvió un amigo al que yo se los había prestado, porque él contó toda una situación de que tenía miedo, de que la mujer se había enterado, que él estaba pidiendo plata, de que la mujer había hablado con Roberto Barata, quien era el chofer de... Centeno era chofer de Roberto Barata, que también le estaba pidiendo plata a la mujer a él, y dijo: yo en un momento me asusté y los quemé. Pero después aparecieron los cuadernos. De esos 8 aparecieron 6, que fueron entregados a la justicia. Pero Centeno dice: ¿cómo es que si yo los quemé, los cuadernos ahora fueron entregados a la justicia? Resucitaron. Por lo tanto, se presentó ante el Tribunal Oral Federal 7, que es el tribunal que tiene la causa para hacer el juicio, y a través de su defensor oficial, Centeno dijo: quiero ir al tribunal y que me dejen ver esos cuadernos perdón, para Martín. saber si son o no. Todo lo que decís es válido. Sí. Pero recién ahora se enteró de la noticia de que habían aparecido unos... ¿Cuánto pasó, Ro? No, Públicamente la denuncia se había hecho. No, de que Nuestro colega Cabo también. Eso- Recién ahora... No, que habían aparecido fue un poquito antes de la pandemia. Bien, pero recién ahora, Ahora el señor está quiere ir a la pidiendo- justicia a sí, saber... ahora. ¿Y qué hizo mientras tanto? ¿Dudó todo este tiempo habría de que si era o no era? preguntar. Era Estuvo en cuarentena, consigo Marcela. mismo, Eddie. Estuvo en cuarentena. Además, Hubo pandemia, él- estuvo en cuarentena. No, y ¿sabes otro, Es todo otro tan punto poco serio, importante? chico. Uno de los empresarios imputados, a través de sus abogados, se presentaron en la causa y dijeron: estos cuadernos son falsos, porque hicieron un peritaje y señalaron que hay un nombre que está borrado
y por sobre ese nombre borrado pusieron otro nombre. ¿Y Entonces, eso es lo que se fotocopió? Entonces Centeno también dice, yo me entero de esto y bueno, quiero saber si efectivamente estos son mis cuadernos. Bueno, tiene sentido la demanda de Centeno, lo que no tiene sentido es lo que dice Marcela Pagano, ¿no? Che, 2 añitos donde no le dejaron ver los cuadernos al dueño de los cuadernos porque estábamos una causa en tan pandemia. grave, Eddie, que durmió tranquilo estos 2 años pensando que lo que estaba en la justicia no. La verdad, todo muy, muy poco serio. Noticia urgente. Estamos en conexión con nuestro compañero Adrián Sack en Estados Unidos porque una semana después de la masacre de Texas, un nene de 10 años fue detenido por proferir amenazas desde las redes sociales y prometer una masacre armada. Hubo otro detenido más de 18 años. Adrián Sack nos está contando ya esta información caliente desde los Estados Unidos y que tiene que ver con este debate interminable ya sobre la aportación de armas libre y en lo que puede desembocar. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal, Eddie? ¿Qué tal, Marcela? Bueno, así es. Hola, Con diferencia de horas nada más, detuvieron a un chiquito de 10 años por mandar un mensaje de texto. Recordemos que aquí en los Estados Unidos no se usa tanto el WhatsApp, se usan directamente los mensajes de texto al colegio avisando que iba a ir e iba a cometer una masacre con un arma que él tenía. Bueno, el chiquito inmediatamente fue localizado y de su casa fue llevado arrestado. Atención, fue detenido y inmediatamente el sheriff de este lugar que se llama Cape Coral o Cabo Coral al sudoeste de la península de Florida, justamente lo que dijo, mirá, esto en otro contexto hubiese sido una broma de muy mal gusto, además de un delito, pero no estamos ahora en condiciones de tratarlo como si fuera un delito común. Las circunstancias que nos llevaron hasta este momento en el que estamos temiendo todos en los Estados Unidos otra masacre hace que esto deba ser tratado apropiadamente. Y bueno, por ahora el chiquito no se sabe si fue liberado o no se da información, pues se trata de un menor de 10 años, pero sí lo que dijo es que las consecuencias de este ataque fake o supuesto ahí estamos, o falso, Adrián, van a ser verdaderas. Ahí estamos compartiendo con la audiencia las imágenes de la detención de este chico que lo está subiendo un policía a un auto blanco, supuestamente un patrullero. Muy fuerte. ¿Qué repercusiones generó allá? Porque no deja de tratarse primero de un menor, es un nene de 10 años, y después si apareció más información con respecto a que tenía armas en la casa y tenía acceso a manipular armas un pibe de 10 años. Él no tenía armas. Por lo que investigó la policía, se trataba simplemente de una amenaza y el chico en su imaginación contaba que iba a tener la ayuda de otras personas que le dieran armas, chicos mayores. Por eso está en plena investigación por la policía de Florida. Pero más grave aún fue el caso de que se produjo horas después. Perdóname. Del chico de 18... Perdóname, lo que están investigando es si este chico no era el vocero, por decirlo de alguna manera, de una maniobra donde estaba involucrada otra gente que sí tendría las armas. ¿Eso es lo que investigan? Claro, exactamente. Están investigando si había alguien que le podía proveer efectivamente armas o que podría llegar a tener posibilidades reales de atacar el colegio y cometer otra masacre. Por eso, ese quedó ahí y no se pueden dar muchos datos porque se trata de un menor de 10 años. Ahora, Adri, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque a mí Por supuesto. Yo veo mucha violencia en la imagen, porque independientemente de que es descabellado, es una locura que una criatura de 10 años manipule un arma, nunca me pasó de ver una imagen de un niño siendo arrestado. O sea, es un nenito. Es que no hay edad de imputabilidad en Estados Unidos. Está bueno esto que está aportando Dari. Arrestar a cualquier niño. ¿Es habitual ver chiquitos que salen así esposados, independientemente de que sí hay que juzgarlos y que sí, evidentemente, estaban por propiciar un delito? ¿Es normal? Mirá, hace aproximadamente 1 mes y medio o 2, ya no lo recuerdo bien, hubo un caso similar, pero no de amenaza
de tiroteo masivo, sino de amenaza a asaltar, en este caso era un local de venta de bebidas alcohólicas en Nueva York, y los chiquitos fueron llevados, ¿no? Pero no fueron esposados. Hay una diferencia, por lo menos en el estado de Nueva York. Fíjate que no están esposados. Y se da, sí, en todo Estados Unidos podés detener a un chico mayor de 10 años. En Carolina del Norte, varía por estado, puede tener desde 7 años el chiquito. Wow, ¿no? 7. O sea, tenés que tener en cuenta que sí, que se hace... 7, a los 7 años. Justamente Segundo grado. A los 7 años puede ser arrestado. Perdón, porque Puede ser esto que arrestado. quiero ir sobre lo que está marcando Adri, para entender cómo es también la sociedad donde vos estás viviendo. El niño es arrestado y ¿qué va? ¿Un calabozo? O sea, este nene de 10 años o ese chico eventualmente de 7, ¿va a un calabozo, una comisaría con el mismo tratamiento que un adulto? No, normalmente, ahora me estoy acordando del caso de Nueva York, al chico lo habían sacado de la bicicleta, lo habían bajado de la bicicleta 2 agentes y lo llevaron con sus padres a su casa. Y lo hicieron declarar, le tomaron la declaración y ahí quedó en ese momento. En este caso, como te decía, no se brindó mayor información porque el estado de Florida protege la identidad del chico, que sin embargo fue suministrada a la prensa, pero la prensa no la puede dar, o sea, es otro el atajo legal. Y el chiquito aparentemente no fue esposado, fue trasladado y después liberado. Pero bueno, no se sabe si tuvieron que pagar fianza o no. El tema, y por eso quería ir al otro caso del que sí hay más detalles, al día siguiente hay un chico de 18 años, no sé si le suena la edad, es la misma edad que tenía el tirador de Texas y la misma edad del tirador de Buffalo, o sea, también 18 años, que mató a 10 afroamericanos. Bueno, él sí tenía una ametralladora, un rifle, y se sacó fotos para las redes sociales con un chaleco antibalas, informando que iba a hacer un tiroteo. Dijo, ¿viste? El buscador por voz, por identificación de voz que tiene Apple, que se llama Siri. Sí. Y él puso en una frase, hey Siri, ¿dónde está el colegio más cercano? Como queriéndose, hablando como hablamos nosotros, hacer el canchero, ¿no? Hacer una pose de que iba a hacer una matanza en un colegio. Bueno, ese muchacho fue arrestado y tuvo que pagar $7.000 de fianza para que lo liberaran, pero con un cargo, con una imputación de posible atentado terrorista. ¿Sí? En el caso del joven de 18 años, me pareció ver, no sé si efectivamente era así, que después estaba la idea de que eran armas de aire comprimido, no de fuego. ¿Finalmente eran armas de fuego lo que él tenía? Bueno, no dieron la información sobre qué armas eran las que le incautaron. Aquellas con las que está posando son armas de fuego, claro, no son de aire comprimido. Pero de todas maneras lo que prima es el hecho de que se trata de una amenaza días después de que se cometió una masacre que justamente conmovió a todo el país. Y además se dice, además de estos 2 casos, que hay otros 3 hechos que están bajo investigación en Massachusetts y en Nueva York. También son casos similares sobre los que seguramente vamos a saber algo en las próximas horas, pero lo que se ve es que las redes sociales, justamente el mal uso de las redes sociales, enardece, estimula, digamos, a estos chicos, a los que quieren ser asesinos seriales, ¿no? Los que quieren ser tiradores, a que cometan este tipo de delitos. Entonces, estamos a la expectativa de ver qué pasa con los otros casos. Ahora, en el caso, los que Adri, tenemos, son estos y la verdad es que se esperaban. En el ¿sí? caso de Ramos, ¿no? El tirador de. El tirador de Uvalde, Texas. En ese caso también había habido publicaciones en las redes sociales que se conocieron y se difundieron una vez que se perpetró el caso. ¿Estos casos se detectaron más rápidamente porque ahora la policía está más atenta o en realidad se detectaron porque en realidad era gente, eran en este caso el chico de 10, el chico de 18, que en realidad no planeaban hacer ataques y sencillamente planeaban hacer solamente amenazas? Bueno, hay una diferencia. En el de Uvalde o Uvalde, lo que sucedió fue que este muchacho, Salvador Ramos, le había enviado muchos mensajes a una chica que vivía en Frankfurt. Los mensajes no eran públicos, no los podía rastrear cualquiera en las redes sociales. En el caso del chico de 10 años que detuvieron el sábado, se trata de un mensaje de texto. Y en el caso de Corey Anderson, se llama el de 18 años que detuvieron el domingo, ayer, sí lo había posteado en distintas redes sociales
de manera pública, como para que lo vieran. Quiso hacer un chiste, obviamente un chiste desubicado, de mal gusto, sin medir el dolor y sin medir las consecuencias que podría traer y que efectivamente le trajo, ¿no? Entonces sí, no, están atentos. Hay diversas unidades del FBI, también de los distintos cuerpos de policía de los distintos estados, y de hecho se detectan. En el caso, como te decía, de Ramos no fue así, porque fueron mensajes privados que esta chica que recibía los mensajes en Frankfurt nunca dio a conocer hasta que se produjo la masacre. Bueno, realmente nos invitás a la reflexión, Adri, porque como contábamos con Eddie más temprano, este tema, que no deja de ser una noticia de Estados Unidos y que obviamente es un debate en la sociedad en la que vos estás trabajando, aunque sos argentino, nos trajo aquí también una propuesta por el lado de un candidato presidencial que sí está de acuerdo con el libre uso del armamento, la libre adquisición, la libre portación, y las redes sociales arden, ¿no?, con este debate. Así que vamos a volver con este tema, Adri, y te agradecemos enormemente toda información que nos puedas aportar. Lo que pasa allí sirve para reflexionar acá. Gracias, Adri. Desde luego. Gracias a ustedes, por favor. Es noticia la propuesta de Gerardo. Ese te lo regalé yo. Yo me lo traje porque es el de la suerte y dije, me lo dejo en casita como el de la suerte. Pero Eddie me trae todo el tiempo noticias que me hacen casi que lo abrazo con cariño. Sí, no fui yo, fue Gerardo Milman, que está entre nosotros. Está también Hernán Lecher, que es economista. Claro que sí. Gerardo Milman es diputado nacional, es vicepresidente del bloque PRO, del subbloque PRO dentro de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Nación. Después vamos a aprovechar para hacerle algunas preguntitas sobre el tema del uso de armas libres y el tema también del uso del 911 con la polémica de la mamá de Chano, etcétera, porque bueno, él fue viceministro de Seguridad con Patricia Bullrich. Pero el tema que instaló el fin de semana es esto precisamente que planteábamos ahí, sacarle 2 ceros a la moneda argentina en este momento donde el gobierno nacional decidió salir a imprimir más billetes, ya no con animalitos, sino con próceres y con próceras, diría alguien por ahí. Qué moderne que estás. Claro, qué moderne. Pero bueno, el tema de la moneda. Pero acá hay una conversación que va un poco más allá si próceres sí o animalitos no. ¿Sirve para algo sacarle 2 ceros a la moneda? Gerardo Milman, gracias por estar acá. Hernán también, por supuesto. ¿Para qué sirve sacarle 2 ceros a la moneda? Bueno, la Argentina vive desgraciadamente en un proceso inflacionario. Si usted me pregunta si esta medida va a resolver la inflación, definitivamente no. Para resolver la inflación hay que tener un plan inflacionario que tenga en cuenta todas las variables macroeconómicas, que ponga en línea los precios relativos, que mire el gasto público, que cambie nuestro sistema impositivo, que desregule y permita que haya un empleo genuino. Un montón de variables que a 2 años y medio de este gobierno no la ha tenido y yo veo difícil que la pueda tener. Quizás haya que esperar para eso un nuevo gobierno en el 2023. Pero por lo menos hay que plantear paliativos porque la gente necesita vivir con mayor comodidad. ¿Y cómo sería eso? ¿Por qué le sacás 2 ceros y es más cómodo para este país que tiene esta enfermedad tan tóxica como la inflación? Desgraciadamente, otra vez, como ya ocurrió en otras oportunidades, cuando se emite tanto dinero, la fabricación de papel moneda en la Argentina es insuficiente. Entonces estamos otra vez importando papel moneda desde el exterior. Para hacer gráficos, por ejemplo, una plancha de 1000 billetes de 1000 pesos, que es el billete de mayor denominación de la República Argentina, le cuesta al Estado argentino cerca de $126 por esa plancha. Y la verdad, no disponemos de dólares. Esto es público y notorio. Entonces, el empecinamiento de no fabricar billetes con distinta denominación, yo en diciembre ya había propuesto que se fabricaran billetes con mayor denominación, de 2.000, de 5.000, de 10.000, porque hoy lo que ocurre, otro ejemplo, digamos, si una señora
una jubilada le gana un juicio al ANSES respecto de sus haberes, digamos, ¿no? Su actualización de haberes. Va al Banco Nación a cobrar 1,5 millones de pesos. ¿Qué ocurre? El banco, que también tiene dificultades para, no le alcanza su superficie para conservar los billetes y a las empresas les está cobrando justamente para contener sus billetes, le paga con billetes de 100. 1,5 millones de pesos con billetes. La jubilada sale con carreta del Banco Nación. Contanos algo, Sumémoslo a la inseguridad, digamos, ¿no? ¿Por qué no proponer un proyecto de ley para billetes de mayor denominación? Sí, ¿Y por también qué lo proponer, por qué o dónde está la diferencia que vos encontrás en tener la eliminación de los 2 ceros? También lo propuse, pero la verdad es que la escalada inflacionaria va en ascenso. Entonces, si nosotros seguimos proponiendo solo billetes de 2.000, 5.000, de 10.000, el día de mañana vamos a ser millonarios sin serlo. Vamos a ir a pagar con un billete de 1 millón un café. Entonces vamos a ser en realidad millonarios pobres. Entonces, ¿hay que tener un billete de mayor denominación? Sí, pero, digamos, las cuentas tienen que poder ser lógicas. Pero no es ¿Ustedes vieron que una las cosa y la calculadoras? otra? ¿No? No es contradictorio una cosa No, y la para otra. nada, ¿Cómo tenés billetes de mayor denominación, pero si que yo le vale saco los el ceros, que vale 1.000 ahora pasa a valer 10? Por eso, el que vale 1.000 ahora va a ser 10 y por ahí tengo que imprimir uno de 100, digamos, un billete de 100 que va a tener otra valoración. Ahora, ¿eso qué beneficios trae? Porque Ahora, eso, Gerardo, es, discúlpame, sí. ¿eso significa imprimir toda la moneda circulante desde cero? No, de ninguna manera. Yo no inventé nada, para empezar. Pero estamos preguntando. La Argentina ya le sacó. Estamos haciendo las preguntas pero que se hace cualquiera. Lo quiero aclarar que no es una genialidad, digamos, Pero se retiraron de circulación, incluso cuando hubo cambio de monedas. Claro, y ya pero le estoy pidiendo a Hernán que se vaya metiendo. Lo que se hace es que los ministros, para no gastar al divino botón, que los billetes que ya están emitidos con un sello del Banco Central, se les pone la nueva denominación. Los billetes por emitir, el gobierno, como anunciado ustedes, quiere cambiar animalitos por próceres. Digo, yo no soy prócer y lejos estoy, pero si fuera un prócer como San Martín, Belgrano, Sarmiento, la verdad, si algo no quisiera es estar en estos billetes que la gente no quiere tener. Y los animalitos seguramente también estarán quejándose. Sí, Hernán, obvio. ¿vos estás de acuerdo? No, me parece absolutamente cosmético. Ya lo dijo él. Dijo que no resuelve la inflación. Así que la verdad, comparto, no resuelve absolutamente nada. Es cosmético. Gasto público no resuelve, en 2017, no, ahora digo algo de la inflación, pero en 2017 se les ocurrió cambiar los billetes por animalitos. ¿Saben cuánto costó eso a valores de hoy? 350 millones de dólares. No hubo problema en ese momento y se lo plantearon. Yo en todo caso, si queremos hacer eso, quizás lo que conviene es discutir cómo mejorás las operaciones en términos electrónicos y evitás justamente el manejo del dinero. Eso me parece mucho más razonable en una sociedad, se llama inclusión financiera. En una sociedad que todavía tiene buena parte de las operaciones, no. Pero podemos dar las dos discusiones a la vez, ojo. Eso es lo que está planteando Miguel Pelle, el presidente del Banco Pero está Central. bueno eso que está diciendo. Ahora, pero ¿por qué el otro sería... ¿Por qué no podemos hacer las dos cosas? Es cosmético, no resuelve la cuestión de la inflación. Si queremos discutir la cuestión de la inflación... No, pero lo dijo Gerardo esto. Vamos a hablar de inflación después, pero digo, ahora que estamos con la enfermedad, tenés al paciente que está desangrándose. Vos decís, desangrándose, esta no es una primera herramienta para curarlo. Pero no, el problema que tiene en todo caso es que los trabajadores, todos nosotros, los que están del otro lado y demás, pierden poder adquisitivo. Esa discusión es la inflación. No es si le sacamos 2-0 o no se lo sacamos. La verdad que no tiene... Y es más, planteaba los costos porque, honestamente, ni siquiera es significativo a la hora de pensar una economía como la Argentina. Pero espera, para porque ser honestos. Gerardo dice otra cosa. Por eso, pónganse de acuerdo. ¿Es caro o no es caro ir a comprar al exterior más billetes porque no alcanza con No lo es que está necesario. Es necesario, pero es caro. No es necesario. Si tengo billetes de distinta denominación, Yo lo que digo no es necesario comprar moneda, importar papel moneda. O sea, reimprimís con un sellito billete por billete. Pero Hernán tiene los números. Yo sé que él tiene los números. No, lo que yo digo es lo que te costó modificar los billetes con los animalitos fue 350 millones de dólares al 60%, porque también lo otro es, bueno, igual está planteando otra cosa, él está planteando un sellito, pero digo, la discusión, por lo que yo te he escuchado en otros medios y demás, era que supuestamente era muy caro, mucho costo. Porque si es eso, discutimos eso y yo tiro estos números. Ahora, si no es eso y hay un problema de la inflación, discutimos la inflación. Discutamos los costos primero y vamos después a inflación porque tengo el dato del día que los quiero ver a los dos qué opinan, que tiene que ver con inflación. Vamos a los costos, porque realmente está la vaca flaca. Entonces, gastar en cosas que se puedan evitar. ¿Es un gasto evitable importar billetes?
Bueno, importar papel moneda. Claro, papel moneda. De nuevo, es marginal en la dinámica económica, que no nos engañen, ¿no? Y digo, vale 10 pesos un billete aproximadamente, esto es el cálculo del mismo, no lo invento yo. Bueno, es lo que vale en cualquier lado, entonces vos podés discutir, che, si yo, no reemplazo los billetes, ¿cuánto me ahorro? Bueno, discutámoslo. A mí me parece marginal la discusión económica. No le resuelve. Yo para el que está del otro lado, que sepa que no le resuelve la vida económica. Pero hoy yo escuché la radio. ¿Vos creés que esto resuelve o...? A ver, depende qué. No. Si me resuelve, si yo voy a tener que ir. ¿Para qué lo escribís el Si proyecto? yo me resuelve, a mí me resuelve que en vez de usar los billetes dentro de la billetera, tengan que ir con una bolsa de consorcio a comprar. Digamos, eso me lo resuelve. Digamos, aparte vivimos en un país con mucha inseguridad. Yo me encantaría que toda la economía estuviera de materia electrónica. Hoy hay un avance fenomenal, billeteras virtuales. Ahora, yo sé de abuelos que ni al cajero automático quieren ir. Digamos, desconfían tanto de los bancos que van directamente a cobrar peso por peso el primer día. Inclusive, esto sigue ocurriendo. Claro, es cultural. Entonces, Ahora, es cultural, pero es cultural y no lo vamos a cambiar. Vez que se hace Pero claro que hay que cambiarlo. ¿Cómo pero que no lo vas a cambiar? ¿Cómo lo Hace cambiamos? 10 años atrás hay era que distinto. cambiarlo, Discutámoslo, claro, pero ¿cómo no lo cambiamos? ocurre. Cultural, Hernán, ¿qué hacemos con los abuelos? Tenés que hacer inclusión financiera. Tenés que Pero hacer los inclusión abuelos, viste financiera. que les cuesta. Bueno, pero hay que hacerlo igual. Tienen miedo. Hay que No usan hacerlo con los computadora. abuelos y hay que No hacerlo solo tema con de- sectores que todavía no utilizan la billetera No electrónica. solo es un problema de y hay que inclusión hacerlo financiera. desde los bancos. Los bancos públicos, por ejemplo, lo que se llama solución integrada, que está todavía demorada, es Tenés importantísima. razón, pero ¿sabés qué? Tengo la mitad de la economía en negro. ¿Cómo hacemos con 40%. eso? Eso es billete importa. efectivo. No importa. ¿Cómo no importa? No, a ver, sí El importa. 40% del trabajo en la Argentina es informal. No, pero a ver. Y entonces, la Pero verdad, no lo vas a eso no resolver hace. tachándole 2-0. Esto Pero es lo ¿en que qué estoy me cambia? diciendo. No, pero no lo voy a digitalizar. ¿En qué me, no lo voy a digitalizar. ¿En qué me cambia Explicale a una el billete de un persona, número de otro número en explicale el a una bolsillo? persona, incluso, porque a ver, yo puedo ir con esto y comprar en una feria. ¿Puedo? Sí, puedo. Sí, puedo. Claro, pero Entonces, vos tenés que tener la plata ahí. Y mejor, Y si vos porque tenés si la vos plata haces informal, eso, no podés usar eso. porque además si vos haces eso, Bueno, no conocés la registrás realidad. la operación. Tenés razón. Vaya si- Hernán, tenés vaya si razón. conozco. Pero No, acá, la verdad que mandemos no, esta, la verdad que mandemos no, esta. porque hay gente que la no gente cobra tiene por ahí. miedo de decir que cobra en negro. Le tiene ¿Cómo? miedo a la gente. Pero a aparte decirle a no la gente cobran que por cobra en ahí. negro. El que cobra el negro no tiene la plata ahí. Tenemos no doble nos mostrador también. engañemos. Hay Argentina. mucha gente que evidentemente cobra su plata, jubilados, no jubilados y demás, y tiene la tendencia a ir a sacar la plata porque siente que tener el billete le resuelve sus problemas, se le da cierta seguridad. Bien, bueno, es básicamente una tarea de modificación de esa concepción en esas Sí, a personas. una persona de 70 años no le vas a cambiar la forma de No lo sé, comportarse. sino, mirá, y además hay una cuestión... Lo que perdón, le pasa a ni una, se lo vas a perdón, cambiar. pero lo que Miremos le un pasa a segundo una al mundo. persona de 60 años, lo que le Sí. pasa a una persona de 60 años, que dentro de un año va a ser mi caso, es que en la propia historia, Estamos viejos, Eddie. en la propia historia, ya tuviste cambios de moneda y tuviste cambios de denominación de la moneda y tuviste quita de ceros. Ahí tenemos todo un paño armado con billetes de toda la historia argentina. En el año 69-70 cambiaste la moneda, lo que era 100 pesos pasó a ser 1. Esta no es la Ahí vamos, carpetita, ahora ya lo vamos a enganchar. Lo que era 100 pesos pasó a ser 1. Después esos pesos en el arranque de Alfonsín volvieron a tener achicamiento de ceros y después se cambió la moneda al austral y después el austral se volvió a cambiar al peso. Todo esto Más o estás menos contando. más o menos por acá. A ver, primero por acá. Cuando vos pasaste un peso que venía de un billete que era de esta fabricación, moneda nacional, que en realidad no eran 10, era el billete de 100, que ese es uno parecido, más parecido Sí. al que tenés vos ahí, Marce, que pasó de 100 a 1 peso. Ahí arrancó toda esta nueva moneda con Alfonsín y con Alberdi empezó la nueva denominación y después de Alberdi nos fuimos allá lo tenemos a Bartolomé Mitre, nos fuimos al austral. Después con Menem vino el peso convertible del 1 a 1, que técnicamente es la misma moneda que estamos teniendo Vos ahora. vos viviste una parte de esas esto. personas mayores, digamos,
Háblame en primera persona. No se asustan de decir cambia la moneda o no cambia la moneda en su denominación. Ahora, no está claro para qué sirve. Bueno, por eso, vamos de nuevo. No, pero perdón, porque hay si cuatro... vos tenés tener billete de mayor denominación, tener billete mayor denominación es más práctico. Digo, no, pero pará. Si vos tenés pero es la misma moneda con más billetes. Yo lo de quitar los ceros me parece que es algo que confunde. Pero sí digo agregar un billete de 5.000 pesos o uno de 10.000 pesos. Digo, que sería equiparar con el resto de América Latina. Hoy, nuestro billete, lo vimos acá, el billete de mayor denominación nuestro son menos de $5. Cualquier lugar de la región arranca de $25 para arriba. Pero el billete de mayor denominación. No, se puede discutir, pero hay que definir para qué lo quieren hacer, porque yo todavía sigo sin entender si es por seguridad, si es para registrar, si es por costo o si es por inflación. Porque son 4 cuestiones distintas. En 3 de esas, el costo es absolutamente marginal. Es absolutamente marginal. Me volvés en a hacer seguridad el ABC después de la y pausa. registración. Arrancamos con eso. Te conviene después la de la cuestión pausa, electrónica. el ABC de lo para qué se quiere hacer esto. Y el dato del día. inflación, que es lo que Ya vale la volvemos. pena. Ahí volvemos. Bueno, acá están todos los Ahí billetes están de nuestra historia del siglo XX. Habíamos quedado con una pregunta abierta para Hernán Lecher sobre el por qué y el para qué de esto, y él tenía algunos análisis ABC para hacernos, pero hay uno de estos billetes que muestran prácticamente lo que está proponiendo Gerardo Milman hacer ahora, porque esto de quitarle ceros a la moneda ya ocurrió, y acá lo tenés, acá tenés un billete de 5.000 pesos, moneda nacional, que esto estuvo circulando hasta el año 1969, principios del 70, donde salió la ley 18.188, allá en el marquito blanco, donde supuestamente va la marca de agua del billete. Acá. Ahí, ¿ves? Ahí Ahí está remarcado con un sellito que dice 50 pesos ley 18.188. O sea, un billete de valor 5.000 pesos pasa a valer en la nueva ley 50 pesitos. Que lo que dice Gerardo, o sea, ilustrado, Eddie te lo ilustra, pero es lo que está planteando que se puede hacer Gerardo Milman. Pero Hernán tenía algo para decir sobre esta propuesta. No, de nuevo, los bancos, digamos, de los distintos países están yendo a la moneda electrónica. Hay que googlearlo 2 segundos. Así que me parece que es por otro lado. Pero lo que yo quiero decir es que en realidad, mientras discutimos esto, no discutimos la cuestión de la inflación. Y la cuestión de la inflación sí efectivamente es importante. Hoy, hace un rato me puse a hacer el análisis de los principales productos del sector alimentos, y de los 20 productos que más aumentaron entre marzo y abril, es decir, desde el conflicto bélico para acá, 14 tienen que ver con maíz, trigo, girasol. 14. En promedio aumentaron casi 23% en solo 2 meses. Dame el dato del día, El problema de la guerra es un problema en serio y hay que discutirlo. Es muy difícil si básicamente una parte de la política lo que no quiere es discutir ni retenciones ni cupos, porque la única solución para eso es ese mecanismo. Y el otro problema, Milman en algún momento le preguntó al presidente a quién le declaraba la guerra por la cuestión de los especuladores. Yo traje el listado de quiénes son los especuladores, que entre el 16 y el 18 de marzo aumentaron los precios casi 15%, los precios cuidados. Yandón, CCU, Coca-Cola, Granix, 5 Hispanos, Prodea, Quilmes, Las Marías. No se explica por el lado de los costos bajo ninguna circunstancia esto. No lo explican los costos. Es más, en ese mes, entre marzo y abril, se redujo la brecha. Así que no me vengan con la cuestión de la expectativa ni ninguna de esas cosas. Acá están los nombres de los que nos remarcan y los meten la mano en el bolsillo. No lo digo yo, hasta lo dijo Vidal hace algunos años atrás. Ustedes se acuerdan bien. Yo les traje la placa por si alguno no se acordaba, que la propia Vidal mencionaba esto hace un tiempito atrás. Voy a mostrar a los empresarios que aumenten los precios de los alimentos. Pásamelo. Esto es de nuestro compañero del Cronista. De paso le hacemos el chivo porque la verdad que laburan tan bien en ese diario que amerita que nosotros recordemos. Esto es lo que trae, yo lo muestro para que se vea en cámara. Esto es lo que está poniendo en escena Hernán. Digamos que más allá de la política, que hay un debate que trasciende a la política, que es qué hacemos con los empresarios que tal vez no colaboran en momentos en donde todo está por prenderse fuego y en vez de colaborar tiran un poco más de combustible. Es un debate que me da pie para mostrarles el número del día, el dato del día, y acá vamos, dale. El número del día. El número del día que no te complique la noche, ni la digestión de tu cena, Eddie, porque estabas pensando qué comer. El número del día es 5%. Es la inflación de mayo, es lo proyectado hasta aquí. Por supuesto, las consultoras privadas tienen sus propias estimaciones. Quiero decir que esta vez el INDEC
generalmente está empatizando con esas proyecciones e incluso el INDEC a veces, como pasaron los últimos 2 meses, va por encima finalmente de lo que proyectan las consultoras privadas. Ahora, déjame advertirte algo, Hernán, porque vos decís alimentos. Por ejemplo, la consultora de Orlando de Ferreres y Asociados, que mide semana a semana, traza semanalmente. Semanalmente hasta la tercera semana de mayo te daba una inflación de 3,8%, pero alimentos por encima del 4%. Es decir, que el empuje sigue siendo alimentos. Mayo tengo 5%. Me puedo quedar con que está otra vez empujando alimentos, pero déjame decirte que tuvimos prepaga 8%, colegios 8%, los privados, que inciden en la estadística, combustible 7,4%, el servicio de empleadas domésticas, que está muy bien, y empleados domésticos con su paritaria inyectaron 12% al mes de mayo, cigarrillos 12% aumentaron. Todo esto incide en el índice de inflación. Puedo decir, bueno, yo no fumo. Y sí, pero está computado. Y expensas, que está dentro del cómputo de los gastos del hogar, 12%. Entonces, es alimentos, es la guerra. Vamos ahí. Pero ¿y qué hacemos con todo lo otro? Porque todo lo otro también aumenta. Y está aumentando por encima de este promedio. Entonces empuja y genera inercia. Y ya te voy anticipando que junio está en torno al 5 también, con las proyecciones. Ahí te tiro la pelota. Dale. Bueno, todavía está lejos, junio, todavía no arrancó. Ahora, es cierto que los regulados también influyen en la inflación, no son solo estas dos cuestiones que mencionaba. Ahora, ¿sabes qué pasaba en diciembre del año pasado? A mí me preguntaban, bueno, la inflación va a ser muy alta porque básicamente no podés tener congeladas las tarifas y demás, ¿no? Entonces, hacía una especie de extrapolación y yo cuestionaba justamente eso. El problema en esta inflación que estamos viviendo no son los regulados. Está bien, digo, vos podés discutir, bueno, ¿cuánto aumentamos las tarifas? Que de hecho es una discusión, pero queda por debajo de la inflación. No, lo manejás eso. Sí. Eso es lo peor y lo peligroso. Es parte de una discusión los regulados. Lo que digo es, y me recuesto sobre lo que vos mencionabas, el problema principal no lo tenés hoy en los regulados, aunque hace algunos meses atrás te imaginabas que iba a ser ese el problema. Fíjate la paradoja. Bueno, lo que yo estoy diciendo es, tenés conflicto bélico en el medio, tenés dinámica oligopólica en el medio, tenés algunos sectores, prendas de vestir. Algunos de los grandes empresarios de la Argentina han recibido subsidios al 35%, se dan vuelta y remarcan al 75%. Y protegidos porque no tenés tanta importación en este sector. Te voy a tirar un dato. Explícame algo para que lo entienda todo el mundo y Gerardo que se sume también en este debate. Hoy hay una estadística del sector de frigoríficos. Estamos tocando el menor consumo histórico en Argentina de carne. Pero la remarcación anualizada da por encima del 70%. Es decir, uno se pregunta, el empresario quiere ganar. Pero si vos remarcás tanto y no vendés, no ganás. Entonces, ¿qué está pasando en una Argentina en donde el empresario, y no es el carnicero, ¿no? Estamos hablando de los grandes frigoríficos, remarcan pero no venden? Entonces, es hasta absurdo. ¿Cómo se contesta esto? A ver, tenés que meterte en la cadena de la carne. Para entender eso hay que meterse en la cadena de la carne. Ahí no tenemos guerra. Sí, tenés claro, alimento maíz. Sí, tenés alimento. Está bien. Si mirás la serie del precio de la carne pero con ¿te el justifica maíz, el 70? No. Eso es lo que quiero que vos nos expliques. Las dos cosas hay que plantear. Primero, cuando mirás la serie de precio de carne con el maíz, van a la par. El alimento y vos decís, de la bueno, vaca. ¿pero cuánto es el maíz? Y para el feedlot es un poquitito significativo, el principal insumo. Pero si ves la cadena completa es el 8%. ¿Cómo va a seguir la curva? Bueno, lo segundo que tenés que mirar es Liniers, que no está más en Liniers. Mirar Cañuelas, porque el mercado de Hacienda, aunque se llame mercado de Hacienda y aparezca como un mercado de libre oferta y demanda, bueno, no funciona como tal. Hay que seguir los precios, ¿eh? Ahora, el precio en la carnicería sigue el precio del novillito. Si se sabe, está tan claro dónde está el problema. ¿Por qué no se interfiere en el problema? Bueno, es una buena pregunta, pero hay que hacérselo a otras personas. Está bueno este análisis. Yo lo vengo planteando desde hace rato. Yo planteé que había que poner cupo a las exportaciones. En aquel documento, ¿se acuerdan? De noviembre del 19, que tuvo trascendencia en este último tiempo. Una de las cosas que planteábamos era la limitación a las exportaciones, porque veíamos que China te demanda todo. Tenés razón, pero se hizo. Y aún así seguimos teniendo gente pobre que compra menos y precios remarcados. Nosotros planteábamos que no era exclusivamente eso, sino que había un proceso de especulación en paralelo a eso. O sea que se hacen las medidas parciales porque en definitiva no se quieren tocar determinados intereses. No, la exportación funcionó 3 meses. Cuando se avivaron, después volvió a subir. Hay que mirar los datos. Gerardo. Primero, ustedes han demostrado en todos los billetes que desde el primer billete de la Argentina se sacaron 13 ceros. Imagínense cuántos ceros tendría hoy el billete de $1, digamos, si no se hubiese ocurrido, digamos.
si no hubiese habido ese procedimiento. Por algo ocurrió ese procedimiento. ¿Detuvo el proceso inflacionario de décadas que tiene la Argentina? No lo detuvo. Ahora, no nos alcanzarían los números de la calculadora para poder poner un billete si no hubiese pasado esto. Porque toda esta gente estaba loca que sacó 13-0 los billetes. No, era un problema. Pero tampoco resolvieron el problema. No se resuelve. Empiezo como en el principio. Claro, no es para resolver la inflación. Ahora, no podemos tener un billete así de grande. Bueno, vamos dando las discusiones al paso. Sobre todo cuando es así de chiquitito. Cuando vale. Y todo vuelve. Mirá, y todo vuelve. Yo recuerdo que el billete de 100 pesos tiene la cara de Evita. La vicepresidenta actual dijo, hizo un gran acto en eso. Evita dijo, volveré y seré millones. Apenas alcanza para una propina. Nos quedamos Gracias con ese a los dos por remate. este debate. La verdad es que da para más, así que los vamos a invitar porque realmente hay que buscar paliativos y también, finalmente, lo que es el resultado, ¿no? Esta enfermedad que no le encontramos realmente la cura. Vamos con una ronda de noticias antes de irnos. Bueno, lo prometimos al comienzo del programa. Fecha por el juicio del boliche Beara, del derrumbe del boliche Beara, septiembre del 2010. Por el derrumbe del entrepiso en ese boliche fallecieron 2 chicas de 20 y 21 años, más de 50 personas resultaron heridas. Y 12 años después, el juicio está terminando, 22 de junio. Esa es la fecha que el Tribunal Oral fijó para conocer el veredicto. Esto es, si condena o absuelve a los acusados. De los 17 acusados, la Fiscalía pidió condena para 12 de ellos apenas que van. De los 3 a los 4 años y medio de prisión. Entre los que el fiscal Oscar Ciruzzi pidió que sean condenados están los dueños del boliche Beara y 4 funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que estaban a cargo con distintas funciones del área de habilitación y que permitieron que este entrepiso ilegal, que no estaba en los planos, que estaba mal hecho, pudiese funcionar. Fue, si querés... ¿De qué año estás hablando? 2010, septiembre del 2010. Qué mal funciona todo, que estamos a 2020 y los que participaron, las víctimas y la familia de estas víctimas todavía están esperando justicia. Un caso muy cercano a lo que fue la tragedia de Cromañón. Rosario. Así es, bueno, atención porque se acaba de presentar el proyecto para beneficios de monotributos y autónomos. Esto lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que viene de lograr la suba del piso del impuesto de las ganancias, monotributo y autónomos. Hay alivio fiscal. ¿Qué es lo que va a pasar? Se actualizan las escalas al 1 de julio. Las escalas iban a actualizar al 22 al finalizar el 2022. Se actualizan, se adelantan 6 meses. ¿Qué es lo que va a pasar? Suben el monto de facturación, no suben las cuotas. Beneficios, alivio fiscal para estas 2 categorías. Y hay que prestar atención porque el dato político, en este sentido, este sí es un proyecto que tiene que pasar por el Congreso, es que acompañan la firma otros bloques como son Consenso Federal, ¿no? Del Topo Rodríguez, y también Margarita Stolbizer. ¿Qué significa esto? Que ya tiene el aval para tratarse en la Cámara de Diputados. Ahora, es decir, Sergio Massa, una vez más, con el lápiz con aroma a ministro de Economía, digo, porque está marcando la cancha de la indexación de la economía, tratando de salvar el bolsillo de mucho de la inflación. ¿Cómo le habrá caído esto a Guzmán, Ros? Para nada bien le cae a Guzmán. Tiene costo cero, dicen desde el Congreso, pero beneficia a 4.500.000 ciudadanos. No le cae para nada bien, como no le viene cayendo para nada bien las movidas de Sergio Massa. Te digo que hay un tiroteo entre los dos. Se dicen cosas muy fuertes e incluso se dicen cosas muy fuertes en privado. Sergio Massa es el que le ha dicho, por ejemplo, no me vengas a mí a hablar del 2019, que vos en 2019 estabas en Nueva York y nosotros acá juntando votos. Yo sé mucho más de presupuesto. Esos son los WhatsApp que a vos te llegan, viste que le llegan todo a la Yerdi. Un año atrás, cuando se discutía presupuesto en el Salón Eva Perón, había algunos legisladores, por ejemplo, Fernández Agasti, Caserio en aquel momento, el jefe de gabinete en aquel momento, Santiago Cafiero. Massa le dijo, a mí no me vengas con el presupuesto porque yo sé de presupuesto más de lo que sabés vos. Algunas, porque ahora se conocen recién las disputas entre Sergio Massa y Martín Guzmán, pero comenzaron hace tiempo. Hace tiempo comenzaron. Y Sergio Massa no está dispuesto a ceder frente a los proyectos que tiene y Cristina Kirchner tampoco. Muy bien. Dari, la última tuya. Empieza junio, mes
clave para la política exterior argentina. Clave absolutamente, con 3 grandes cumbres internacionales de las que va a participar de algún modo u otro Alberto Fernández. Empezando la semana que viene, 6 de junio, Cumbre de las Américas, la cumbre más discutida, con más novelada de que yo recuerde, que sí, que no, todavía no hay definición oficial. Yo sigo insistiendo, creo que va a ir a presentar protesta porque Estados Unidos decidió no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero va a ir. Lo que se desactivó es algo que contábamos acá el viernes, esa contracumbre que se estaba armando de la CELAC, esa cumbre en realidad que no querían, desde el gobierno te decían, no es contracumbre, es una cumbre que va a ser en simultáneo, pero no en los mismos horarios. Sí, como en Córdoba, iba a ser, ¿no? Como en Córdoba, la cumbre y la cumbrecita, Exacto. pero no va. Finalmente hubo una marcha atrás. Desde el gobierno te decían, se va a hacer, estaba todo pensado, va a ser como un desayuno, por ahí es un almuerzo, pero se iba a hacer. En Los Ángeles iban a buscar un lugar, iban a efectivamente todos los presidentes de la CELAC. En el fin de semana parece que México no estuvo tan de acuerdo, que al final que se pensó en las consecuencias que podía tener. No hay contracumbre, no se hace nada, no va a haber reunión de la CELAC, pero yo creo que Alberto Fernández va a ir. Y después, la última semana de junio, 2 cumbres muy importantes a las que va como invitada Argentina. Primero los BRICS. BRICS es Brasil, Rusia, atento con la R, Rusia, India, China, Sudáfrica. Va a ir a esa cumbre. ¿Qué va a pasar? Rusia, Argentina, de reencuentro después de todo lo que pasó con la guerra. Después de esa cumbre inmediatamente pegada, cumbre del G7. Esa es virtual, la de China. Sí, esa exactamente, es virtual, pero va a estar para el presente. Claro. Cumbre del G7, la otra. ¿Qué es el G7? Bueno, las 7 grandes potencias, que son las grandes potencias occidentales más Japón. Ahí excluidos ni China ni Rusia forman parte. ¿Se va a poder mantener una coherencia entre una cumbre y la otra? ¿O vamos a ver un Alberto Fernández que va a decir una cosa virtualmente en la cumbre de los BRICS y al día siguiente, 2 días después, va a decir lo contrario en la otra cumbre? Es interesante justamente la de los BRICS frente a Rusia, si va a hacer el mismo planteo que viene de la gira anterior, siendo muy duro con respecto a la guerra y con respecto al hambre que está generando la guerra. Muy contradictorio igual, porque por un lado diciendo, estamos en contra de las sanciones, no hay que hacer más sanciones, pero al mismo tiempo ofreciéndose a vender el gas que producto de las sanciones Europa ya no le compra más o no le está comprando al mismo nivel que antes a Rusia. Cuestión que viene junio y hay cumbres para todos los gustos, con todas las banderitas, con la norteamericana, con la china, con la alemana. Estamos en el planeta. Después, esto sería lindo ver, ¿no? ¿De qué aislamiento hablamos cuando hablamos de aislamiento de la Argentina? Una cosa es que hablemos de efectividad de las políticas para poder salir del pozo y otra cosa, que la verdad que nos están invitando todos a todas partes y la Argentina siempre está ahí. Después hay que ver los resultados, ¿no? Que así se mide la política. Más vale que sí. Eddie, nos quedó una tapa tuya, pero la vendemos para mañana. Me la vendés que yo soy muy ansiosa y necesito saber ya mañana lo que voy a tener en mis manos para que sepas. ¿La vendés? Ponela si querés, porque tiene que ver con un fenómeno que se está dando en esto de la pospolítica, los pospartidos, las poscoaliciones, y que tiene que ver con el fenómeno Manes y el fenómeno Milei. A la cabeza de ambos proyectos políticos presidenciales están los hermanas. Ay, me encantó. Mañana vamos a entonces conocer a los hermanos del poder. Acá, Fratricracia. Para que sepas, Fraticacia por Eddie Zunino. Señoras y señoras, se terminó este programa. Mañana nos reencontramos a las 19 horas con todo este maravilloso equipo, pero quédense porque ya llega ella, Eddie, ya llega Vivi Canosa. ¿Nos vemos mañana. Dale.